3, 2, 1. Es tiempo, estos los resultados. Si las elecciones fueran el domingo, ¿por cuál candidato usted votaría? Atención, Arce, 26,2%. Reitero, Luis Arce, 26,2%. Mesa, 17,1%. Don Carlos Mesa, 17,1%. Áñez, 10,4%. Es Bolivia, de verdad es un gusto recibirlos acá en Bolivisión, en esta Bolivia Decide, y claro, en esta primera encuesta que tenemos, ya con todos los datos y con mucha expectativa. Vania, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Héctor? Qué gusto saludarle a usted que está en casa, que tiene esa expectativa, que quiere saber qué va a pasar esta noche, Héctor. ¿Será que estas encuestas han variado en comparación a los meses de febrero y marzo? ¿Qué ocurrirá esta noche? Es la pregunta que no solamente nos hacemos nosotros, la ciudadanía, sino también muchos de los políticos que están pero atentos a lo que vamos a presentar hoy. Y obviamente lo que nosotros también queremos reflejarles eso a los políticos que van a disputar por la silla presidencial este próximo 18 de octubre y los vamos a mostrar enseguida. Así es. ¿Quiénes son ellos? ¿Quiénes están en carrera? ¿Quiénes buscan gobernar el país? Usted lo tiene ya en pantalla. Ellos son los que intentan persuadir su voto. Pero además, el mapa que en instantes aparecerá y que va a reflejar ya está aquí dentro de poco cómo se pinta, qué es lo que dice el oriente, el occidente y también los valles, cuál será el color que predomine esta noche después de los resultados. Seguramente usted en casa también ya tiene su propio debate. Ese es el tema de conversación de toda la familia. ¿Qué sucede esta noche? Pero también, Héctor, es importante recordarle a la población qué pasó. ¿Qué pasó para que lleguemos hasta este momento, ¿no? Uy, mucho, desde protestas, polémicas, discusiones, acusaciones, denuncias. La carrera electoral ya está en marcha. Y es que tenemos que recordar que se anularon las elecciones del pasado 2019. Y ahora Bolivia se prepara para ir a las urnas este próximo 18 de octubre. El día en el que los bolivianos debían elegir a su presidente inició con normalidad. La gente acudió a votar. Horas después todo cambió cuando el sistema de transmisión de resultados electorales preliminares TREP se detuvo sin ninguna explicación. El TREP no puede pararse y después empezar a funcionar nuevamente, o sea, por favor. Cuando llegó el momento, los resultados se dieron a conocer. Comunidad Ciudadana, 36.51%, más IPSP, 47.08%. Según estos datos, Evo Morales había ganado las elecciones. Fue en ese momento que todo se descontroló. La gente en las calles alertaba de un fraude. ¿Quién tiene que hacer respetar el voto? Son los ciudadanos en las calles. Carlos Mesa salió a rechazar los resultados, asegurando que había una segunda vuelta. Se está perpetrando en estos mismos instantes, a pocos metros de nosotros, un gigantesco fraude. El Tribunal Supremo Electoral defendía el proceso, asegurando que fue transparente. La gente estaba más enardecida y los conflictos no cesaron. Evo Morales no tuvo otra opción que convocar a nuevas elecciones. Que mediante el voto permitan al pueblo boliviano elegir democráticamente a sus nuevas autoridades. Ante las denuncias de fraude, los vocales del Tribunal Supremo Electoral fueron aprehendidos. Sin embargo, esto no detuvo a los manifestantes, quienes exigían la renuncia de Morales. El 10 de noviembre del 2019, en la zona del Chapare, después de 14 años de gobierno, el líder del MAS renunció a la presidencia de Bolivia. Estoy renunciando, enviando mi carta de renuncia a la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia. Mientras el país seguía convulsionado, la segunda vicepresidenta del Senado, Yanine Áñez, asumió la presidencia del país. Y me comprometo a asumir todas las medidas necesarias para pacificar el país. A la espera de nuevas elecciones, los vocales fueron posesionados y se convocó a los comicios para el 3 de mayo del 2020. Aprobado de manera formal la convocatoria al proceso electoral 2020. La fecha fue suspendida por la pandemia del coronavirus para el 2 de agosto, pero tampoco se realizó. Tengo un país sufriendo y en plena pandemia. Y tengo muchos políticos y autoridades exigiendo elecciones lo antes posible. Nuevamente se modificó la fecha para el 6 de septiembre, es decir, hoy, pero por tercera vez se suspendió para el 18 de octubre.
que probablemente es lo que busca la señora Áñez. Prorrogarse de forma indefinida sin pasar por las urnas. Y la pregunta que yo me hago es, ¿una cola en un banco físicamente, médicamente no es lo mismo que una cola para elegir? Desde el punto de vista de la salud, el coronavirus no distingue si estás yendo a votar o estás yendo a cobrar tu plata al banco. Restan 42 días para los comicios y a pesar de que estas elecciones se realizarán en medio de una pandemia, los candidatos en carrera intensifican sus campañas y se enfrentan por conseguir más votos y ganar las elecciones. Este contexto político, así los candidatos desde el día de hoy han iniciado sus campañas, Héctor. Y qué nervios, porque dentro de poco nada más ya tendremos las cifras oficiales. Pero ¿qué dice la gente? ¿Qué dice la gente? Porque ha existido mucha expectativa, especialmente en estas últimas 72 horas. Los ciudadanos son los más importantes porque ellos van a decidir en las urnas quién gobierna el país. Además de los políticos que, claro, están también a la expectativa y al acecho inmediatamente de estas cifras, de estos datos. ¿Qué te parece, Vania? Los presentamos ahora. Así es. Vamos a ver qué dice la gente, qué expectativas tiene. A poco más de un mes de las elecciones nacionales en el país, la incertidumbre de cuál será el resultado de estos comicios es grande en la ciudadanía, en particular en políticos que buscan obtener la conducción política del país y espacios en el poder legislativo. Son muy llamativos, ¿no? Para que estemos atentos. Pero la expectativa por saber los resultados de una encuesta es grande y así tener un parámetro si su candidatura está por buen camino o no. Como radiografía del momento nos sirve, ¿no? Para un poco, seguramente, si son buenas noticias, no confiarnos, ¿no? En el MAS, por ejemplo, están confiados en que seguirán teniendo el apoyo de la población y manteniendo un primer lugar en las encuestas. Hay algunos que no quieren referirse a las encuestas, pero indirectamente también confían en su candidato porque dicen está bien posesionado. Ese es el criterio de la gente en Comunidad Ciudadana. Siento que hemos tenido mucho incremento de gente apoyándonos, estamos con más apoyo que nunca. Pero la coyuntura también influye. Para muchos políticos, los porcentajes de apoyo podrían cambiar, ante todo, por las denuncias que se generaron en los últimos meses en contra de candidatos presidenciales. Lo que tendría que ver, si en lo real y en lo que se ha vivido en nuestro país, con los últimos conflictos y demás, que el MAS haya bajado bastante en el tema de caudal de respaldo que tenía. Algunos coinciden en que los verdaderos resultados se verán el día de las elecciones y prefieren esperar. La única encuesta en la cual yo tengo opinión es en la elección, el día donde el ciudadano se pronuncia con su voto. Quienes son los actores principales para elegir a las futuras autoridades de Bolivia es la ciudadanía y en algunos casos, por todo este panorama político de denuncias, todavía no tienen definido su voto de a quién apoyarán en estas futuras elecciones del 18 de octubre. No, todavía, porque nosotros hubiésemos querido que haya gente nueva, no ya los partidos tradicionales como siempre, ya con ese carácter mañudez que ya tienen. Algunos ciudadanos dicen que los resultados en encuestas y en la misma votación va a cambiar y eso es a consecuencia de los actos de los mismos políticos, ya que el pueblo ahora se da cuenta de las acciones que cometen cada uno de ellos. Por las denuncias que se ha visto en la actualidad, se va a cambiar mucho se va a cambiar y el pueblo es sabio. Ahí está, usted lo escuchó, es la opinión de la gente. Pero Héctor, es importante también recordar lo que pasó en el mes de febrero y marzo con las encuestas. Hubo variaciones en los números. Algunos subieron, otros bajaron. Pero claro, la expectativa se mantenía y decían, ¿será que podemos alcanzar otra cifra? ¿Será que podemos, mantenernos tal vez? Veremos qué sucede en minutos nada más. Revisemos qué pasó en el mes de febrero y marzo. Encuesta febrero. Luis Arce, 31,6%. Carlos Mesa, 17,1%. Yanine Áñez, 16,5%. Luis Fernando Camacho, 9,6%. Ki Hyun-chung, 5,4%. Quiroga, 1,6%. Feliciano Momani, 1,6%. Ismael Shabib, 0,5%. Usted está viendo al señor Shabib en gris. Es importante recordar que la encuesta realizada por CS Mori se la ha hecho en el momento en el cual él estaba figurando todavía como candidato y se estaba revisando su documentación en el Tribunal Electoral. Posteriormente fue inhabilitado. Encuesta marzo. Arce, 33,3%. Repito, Arce con 33,3%. Mesa,
18,3%. Reitero, Carlos Mesa, 18,3%. Áñez, 16,9%. Reitero, Yanine Áñez con 16,9%. Camacho, 7,1%. ¿Qué pasa con Camacho? 7,1%, les repito. Chi, 3,8%. Chi Hyun Chun tiene 3,8%. Mamani, 1,9%. Les reitero, Mamani obtiene 1,9%. Jorge Tuto Quiroga, 1,7%. Les repito una vez más, Jorge Tuto Quiroga, 1,7%. ADN, 0%. Entre la primera y la segunda encuesta a nivel nacional, Arce obtuvo 31,6%, en la segunda encuesta 33,3%, Mesa, primera encuesta 17,1%, segunda encuesta 18,3%, Áñez, primera encuesta 16,5%, segunda encuesta 16,9%, Camacho, primera encuesta 9,6%, segunda encuesta 7,1%. Los siguientes cuatro. Sí, la primera encuesta 5,4%, la segunda encuesta 3,8%, Quiroga 1,6%, segunda encuesta 1,7%, Mamani 1,6% en la primera encuesta, en la segunda 1,9%, ADN en la primera encuesta 0,5% y en la segunda 0%. La proporcionalidad en las encuestas será esa, recordando que se han presentado en los meses de febrero y marzo. Así es, y es importante hacer un análisis antes que tengamos los resultados de esta primera encuesta nacional del mes de septiembre. Miriam, estamos contigo y con tus invitados. Muchas gracias, Abanía y a Héctor. Un saludo a todo el país y evidentemente me acompaña esta noche la señora Marianela Paco, vocera del Movimiento al Socialismo. Bienvenida, Marianela. Miriam, ¿cómo estás? Un gusto, Cacho, un gusto con toda nuestra gente también. Y tenemos ya a través del Zoom saludándonos en representación de Comunidad Ciudadana su vocero Ilia Fortún. Buenas noches, Ilia. Muy buenas noches, Miriam, y a través tuyo, buenas noches a toda la teleaudiencia. Y también nos está visitando hoy el representante vocero, en todo caso, de Juntos, Edwin Cacho Herrera. Bienvenido. Miriam, muy buenas noches. Marianela, Ilia, un saludo a todo el país. ¿Me permiten, por favor, la dama primero? Claro que sí. A ver, haciendo una retrospección de lo que ha pasado en febrero y marzo, una leve subida de febrero a marzo. ¿Cómo ves ahora que se pueda pintar el panorama? Bueno, nosotros tenemos, como siempre, la fe puesta en la conciencia del pueblo boliviano. Tenemos la certeza de que esa conciencia hace una lectura más allá de ciertos opinadores, más allá de los propios medios de comunicación, se construye su propia opinión. Entonces yo creo que esa conciencia ha de tener la lectura cabal de lo que tuvo en 184 años de república neoliberal a lo que tuvo 10 años de plurinacionalidad y lo que ha tenido estos últimos 10 meses en la que la principal evidencia es la ruina. Y así que Bolivia se encuentra frente a dos caminos que elegir, la de la ruina con los republicanos neoliberales conservadores o la plurinacionalidad que le da estabilidad, la posibilidad de soñar y vivir en paz. A ver, vamos a conversar con Ilia Fortún, que nos está esta noche acompañando a través del Zoom. Ilia, tienes un minuto, por favor, para que tú me digas cuál es más o menos la expectativa que tienen allá en Comunidad Ciudadana con relación a los datos que vamos a conocer en unos minutos. Bueno, la expectativa, Miriam, que hemos tenido siempre desde la elección del año pasado, la expectativa de una candidatura, la de Carlos Mesa y Gustavo Pedraza, y una alianza, la de Comunidad Ciudadana, con una base muy sólida, una alianza caracterizada por la consistencia, por la seriedad, que se ha mantenido estable en la anterior campaña, el año pasado, el 2019, y a lo largo de este año también, con una tendencia
tendencia al crecimiento, porque creemos que somos la única candidatura que tiene un plan serio para enfrentar la triple crisis que vive el país, la crisis económica, la crisis de salud y la crisis de corrupción. Muy bien, gracias, Ilia. Y le voy a hacer la misma pregunta a Edwin Herrera, que es vocero de la Alianza Juntos. ¿Cuál es la expectativa? Porque evidentemente muchas cosas han pasado en todo este tiempo. Así es. Lo que primero hay que marcar es que la encuesta de febrero y marzo que nos recuerda Bolivisión esta noche son las encuestas prepandemia. Son hechas antes de la llegada del coronavirus a nuestro país. Lo que vamos a conocer seguramente en minutos más va a ser la primera encuesta post-pandemia, cuando estemos superando ya la pandemia del coronavirus como país. ¿Qué habrá sucedido entre marzo y septiembre de este año? Yo creo que mucha gente está con la expectativa de ver qué es lo que ha sucedido en términos de preferencia electoral. Pero estos datos que muestran las encuestas prepandemia dan cuenta de que el candidato del MAS ha estado por encima del 30%, el candidato de Comunidad Ciudadana entre el 17 y 18% y nuestra candidata entre el orden del 16%. Entonces, está habiendo nomás una especie de repetición de que todavía existe una gran proporción de indecisos, que más o menos están por el 29-30%. ¿Se mantendrá esa proporción? Lo vamos a saber en minutos. A ver, justamente con relación a lo que tú dices, Edwin, vamos a pedirle a Héctor, por favor, que vayamos revisando esos datos justamente de las encuestas prepandemia, por favor. Claro que sí, Miriam, de inmediato vamos a revisarla, ya la tenemos acá en nuestro televisor, realizando esta comparación de las encuestas en febrero y también marzo. Luis Arce, en febrero 31,6%, en marzo 33,3%. ¿Cuál será el resultado en este septiembre? Mesa 17,1% en febrero, 18,3% en marzo. Áñez 16,5% en febrero, 16,9% en marzo. Camacho 9,6% en febrero y 7,1% en marzo. Pero seguimos revisando estos cuadros comparativos candidato por candidato. ¿Cómo le fue en el mes de febrero al señor Arce? La encuesta decía esto, 31,6%. La encuesta en marzo, 33,3%. ¿Qué pasará hoy? En minutos lo vamos a saber. Nuevamente revisemos ahora lo que pasa con Carlos Mesa, lo que sucedía más bien en los meses de febrero y marzo, cuando se presentaba en aquella encuesta de febrero un 17,1% y en la de marzo un 18,3%. ¿Y cómo le fue a Yanine Áñez en el mes de febrero y marzo? Lo revisamos ahora, 16,5% en febrero. En la encuesta en marzo, 16,9%. ¿Qué pasará hoy? En minutos. ¿Qué pasaba con el señor Camacho? ¿Cuál era el resultado en estas encuestas? En el mes de febrero, 9,6% y en marzo, 7,1%. Estos son unos resultados importantes, Miriam. A ver, ¿cuánto podrán haber modificado para la siguiente encuesta que vamos a conocer? Porque ahí hemos visto 5 partidos con un leve ascenso y otros 3 con un leve descenso. Marianela. Bueno, yo creo que todo este tiempo, fíjate, desde que entran al régimen por la vía del golpe el 12 de noviembre, habiendo instalado una sesión de asamblea sin quórum, autoproclamándose, manteniendo bajo secuestro a la gente, ese nivel de violencia y ataque no ha cesado, ¿no? Además se ha trasladado a estrados judiciales a amontonarnos una serie de demandas en contra de nuestro candidato Luis Arce Catacora. Y pese a eso, nosotros saludamos y respetamos y agradecemos a la gente el que sostenga, así sea levemente, ¿no?, una crecida que nos permite tener la certeza de esa conciencia a la que estaba apelando, conciencia de poder graficar o radiografiar la realidad en la que nos encontramos, por la que manifiesta su respaldo hacia nuestras candidaturas. Muchísimas gracias. La misma pregunta para ti, Ilia. Por favor, siempre que les haga una pregunta, lo haremos en un minuto de tiempo. Ilia.
Sí, Miriam, como te decía, creo que la expectativa nuestra sigue siendo la de ser una alternativa al electorado. Está claro que los bolivianos no queremos volver al pasado de corrupción, de abuso de poder, no queremos mantener las cosas como están con un gobierno que no alcanza a hacerle frente, que no puede hacerle frente a la crisis económica, a la crisis de salud, y una candidatura que ha demostrado firmeza, constancia, que ha resistido todos los ataques. Hagamos memoria, Miriam, el año pasado ha sido el ataque de todos los frentes posibles, y hoy vivimos una situación similar, pero con la absoluta convicción de que tenemos un plan con propuestas concretas para salir de la triple crisis. Eso que dice Ilia también es cierto. Hemos comenzado ya la etapa de ataques previo a las elecciones de octubre. Cacho, a ver, los tres primeros partidos que han tenido ese ascenso ha sido el MAS, Comunidad Ciudadana y Juntos. Sí, aquí hay que hacer una diferencia sustancial, Miriam, amigos de Bolivisión. El candidato del MAS, y el MAS en realidad, está en campaña hace 15 años. En momentos similares a este, escuchábamos decir a don Evo Morales, vamos a ganar con el 70%. Luego bajaba un poquito y decía con el 60%. En los últimos 3 eventos electorales no van a alcanzar siquiera el 50%. El otro candidato, el candidato expresidente, está en campaña hace 2 años, desde octubre de 2018. Y ha tenido su mejor performance en las elecciones anuladas con 37%. Ahí está la diferencia sustancial, que Janine es por primera vez candidata hace 8 meses, tiene unos resultados, unos números que la están acompañando, y esperemos que, abierta la campaña este 6 de septiembre, tengamos mejores posibilidades de explicar nuestra visión de país. Muy bien, muchísimas gracias. Marianela, ¿algo que quieras acotar? Sí, yo como anticipaba, 30 segundos, por favor. Estamos bajo ataque desde noviembre y son la misma cúpula, el mismo grupo que ha entrado por asalto al poder, y las fotografías lo dicen, ¿no? Acá yo tengo de quienes han promovido, han convocado a la resistencia, se han violado todos los mecanismos de un Estado de Derecho, y estas son las caras que no hay que olvidar, ¿no? Y ahí está Carlos Mesa siendo parte de este régimen porque han ayudado al golpe. Ahí podemos ver también otra información, fíjense, acá la que vetaron de María Galindo, de la reunión de quienes han estado en el complot. Por tanto, no pueden deslindarse de la responsabilidad de una gestión nefasta y de ruina a la que han llevado al país. Y hablaremos de ese tema más adelante. Ilia, lo mismo, 30 segundos, por favor. Bien, lo que no podemos olvidar es el fraude perpetrado por el MAS en las elecciones de octubre de 2019, pero no solamente eso. La ciudadanía boliviana tampoco olvida, Miriam y estimados conciudadanos, no olvida el fraude de salud, un fraude de salud que hoy estamos padeciendo las consecuencias, el fraude de educación perpetrado por el MAS que nuestros hijos hoy sufren todos los días, el fraude del despilfarro, el fraude de la corrupción. Eso es lo que los bolivianos no olvidamos. Muy bien, gracias, Ilia. ¿Tú qué dices, Cacho? Antes de conocer los resultados, creo que es bueno decir, nos vamos a someter al veredicto de la gente. Finalmente, usted amigo que nos está mirando, nos va a decir a los partidos políticos el lugar que debemos ubicarnos de cara al futuro del país. Nosotros vamos a recoger su confianza, vamos a recoger su apoyo, humildemente, pero siempre nos vamos a someter a su veredicto final. Muy bien, muchísimas gracias. Nosotros seguimos revisando aquellos datos que hemos conocido con anterioridad. Y ya saben, unos minutos más, los nuevos datos de la encuesta de intención de voto aquí en su casa. Héctor Bania. Sí, Miriam, tú bien lo has dicho, restan minutos nada más, pero es importante que la gente conozca a los candidatos. ¿Quiénes intentan gobernar el país, Héctor? ¿Cuál ha sido su vida académica, su vida política? ¿Cómo han llevado adelante de pronto algunas asignaturas pendientes que las han dejado quizás en el trayecto de esos años que han tenido en esa vida, reitero, política? Bien, conozcamos entonces quiénes son los candidatos que pugnan por estas elecciones.
Movimiento al Socialismo. Luis Arce Catacora. Nació en La Paz. Tiene 57 años. Es economista. Último cargo desempeñado. Ministro de Economía y Finanzas. Es casado y padre de 3 hijos. Comunidad Ciudadana. Carlos Mesa Gisbert. Nació en La Paz. Tiene 67 años. Es historiador y periodista. Últimos cargos. Expresidente de Bolivia y vocero de la demanda marítima. Casado y padre de 2 hijos. Juntos. Yanine Áñez Chávez. Nació en San Joaquín Beni. Tiene 53 años. Es abogada. Cargo actual. Presidenta de Bolivia. Casada y madre de 2 hijos. Creemos. Luis Fernando Camacho Vaca. Nació en Santa Cruz. Tiene 41 años. Es abogado. Último cargo. Presidente del Comité Cívico de Santa Cruz. Casado y padre de 4 hijos. Libre 21. Jorge Duto Quiroga. Nació en Cochabamba. Tiene 60 años. Es ingeniero industrial. Último cargo. Expresidente de Bolivia. Casado y padre de 4 hijos. Frente para la Victoria. Chi Yun-chok. Nació en Corea del Sur. Tiene 50 años. Es médico. Actividades. Docente universitario y pastor evangélico. Casado y padre de 4 hijos. Pan Bol. Feliciano Mamani. Nació en Potosí. Actividad. Dirigente sindical minero. Acción Democrática Nacionalista. María de la Cruz Bahía Claros. Nació en Cochabamba. Tiene 52 años. Es abogada, escritora y política boliviana. Atención, usted va a conocer información importantísima sobre cuándo se ha realizado justamente esta primera encuesta de intención de voto que le vamos a dar a conocer en unos instantes. Esta es nuestra ficha técnica. Ficha técnica. Financiadores. La encuesta fue encargada por las redes de televisión Unitel y Bolivisión. Empresa que realizó el estudio, CS Mori, una empresa de CM Corp. Universo en estudio. La totalidad de hombres y mujeres, personas de ambos sexos de 18 años y más de edad, que tengan acceso a un teléfono celular y que resida en cualquier lugar de los 9 departamentos del Estado plurinacional. Muestra. Tamaño de la muestra, 2.343 encuestas. Tipo de muestra, probabilístico. Margen de error muestral, más menos 2,02% al 95% de confiabilidad para el total de la muestra. Cobertura nacional, urbano-rural. Se llegó a un total de 477 ciudades y localidades del país. Método de muestreo, probabilístico, de tipo aleatorio simple. Se cuidó que las características de la muestra sean similares a los parámetros del Padrón Electoral 2019. Ponderación. La base de datos resultante fue ponderada en función a las variables del peso poblacional por regiones, área, educación, sexo y edad, según información del Instituto Nacional de Estadística 2019. Por la ponderación y redondeo de decimales, es probable que algunas sumas no sean exactamente el 100%. Margen de error muestral, nacional y por departamento. Periodo de realización del trabajo de campo. Las encuestas se realizaron entre el 26 de agosto al 3 de septiembre de 2020. Número de localidades que forman parte de la muestra, 477 localidades. Número de localidades por departamento. Número de localidades por estrato. La encuesta no incluye el voto del exterior del país. Resultados no oficiales. Esto es muy importante para que usted lo tome en cuenta y realmente estamos con los nervios de punta y una gran expectativa para conocer cuáles son los resultados de esta primera encuesta de intención de voto rumbo a las elecciones del próximo 18 de octubre. Voy a dar la vuelta, Cacho. A ver, ¿cuál es la expectativa de ustedes con relación a estos datos? Es grande, por supuesto. Siempre es bueno someterse segundos, ¿sí?, a la compulsa de la gente, a lo que está pensando la gente. Y este va a ser un buen retrato, me imagino. Muy bien. Ilia, tú allí en casa, 30 segundos. Con mucha expectativa también, como lo debe estar todo el país. Nosotros confiamos muchísimo en la gente, creemos que la gente está primero, creemos que la gente, igual que lo han hecho el año pasado, van a terminar definiendo con el corazón, con el cerebro, la mejor opción para el país. Muy bien, la población es la que va a definir, como dice Ilia. Marianela, 30 segundos. Así es, el 18 de octubre es el veredicto final y nosotros tenemos esa fe y confianza en la conciencia del pueblo, en la posibilidad que tiene de comparar la paz o un régimen de odio, violencia, de complot contra la democracia, en contra del pueblo, de pisoteo de la dignidad. Entonces tiene esa posibilidad de poder comparar los 184 años de república, el neoliberalismo, la plurinacionalidad y el régimen de 10 meses de supuesta transición.
Atención, solamente para recordarles, esta muestra ha sido levantada, registrada desde el pasado 26 de agosto al 3 de septiembre reciente. Vuelvo hasta nuestro estudio principal donde están Vania y Héctor para conocer más información y ya preparándonos además para conocer estos datos que son importantes, la de nuestra primera encuesta de intención de voto rumbo a las elecciones generales del próximo 18 de octubre. Vania, Héctor. Mucha expectativa, Vania, mucha expectativa de lo que vamos a vivir en algunos segundos nada más cuando ya tengamos listos los datos. Esta encuesta que va a reflejar lo que Bolivia hoy siente con respecto a las próximas elecciones. Unos comicios que han tenido muchos conflictos. Así es, y escuchábamos a los candidatos y también a algunos participantes de estas cortinas políticas, y es que ellos señalaban de que están a la expectativa de estos resultados. La gente también lo está en casa, señora, señor, seguramente usted también está con los nervios de punta para saber qué va a pasar. Y atención, ya tenemos esta cuenta regresiva, 1 minuto nada más y segundos de conocer los resultados, Héctor. Tú has dado una puntualización muy precisa y específica. A Bolivia le ha tocado un momento muy crítico. En medio de las elecciones tenemos una pandemia. Ha sido difícil afrontar las dos cosas porque existían tensión política, tensión en la salud. Muchos estaban dudando y decían, ¿realmente se podrán realizar? Pues ahora sí se tiene una fecha específica. Resta nada más 35 segundos. Bolivia, atentos, porque en segundos más vamos a conocer estos resultados de la primera encuesta nacional de intención de voto. Es importante decir, Héctor, que esta encuesta que ha realizado la empresa C.S. Mori, tiene un 95% de confiabilidad. Exacto. Ya nos queda nada más que 15 segundos. Hay que recalcar que estos son datos no oficiales para que usted lo tome en cuenta. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Es tiempo, estos los resultados. Si las elecciones fueran el domingo, ¿por cuál candidato usted votaría? Atención, Arce, 26,2%. Reitero, Luis Arce, 26,2%. Mesa, 17,1%. Don Carlos Mesa, 17,1%. Áñez, 10,4%. Reitero, Yanine Áñez, 10,4%. Camacho, 6,9%. Repito, 6,9%. Camacho. Chi, 3,3%. Reitero, Chi, 3,3%. Quiroga, 2,5%. Una vez más, para Quiroga, 2,5%. Vaya, 1,0%. Reitero, 1,0% para Vaya. Mamani, 0,6%. Una vez más, Mamani, 0,6%. Nos quedamos ahora con los tres primeros, Vania. Atención, Arce, 26,2%. Reitero, Luis Arce, 26,2%. Escuche, por favor, muy bien estos datos, las cifras. Para Mesa, 17,1%. Una vez más, 17,1%. Tómele una fotografía, comience a compartirlo, porque Áñez tiene 10,4%. Reitero, Yanine Áñez, 10,4%. Pero también acá tenemos el voto blanco, ninguno, nulo, los indecisos, el voto secreto, no sabe. ¿Cuál de todos, Vania? Blanco, ninguno, 6,6%. Reiteramos, 6,6%, blanco, ninguno. Nulo, 2,7%. Nulo, 2,7%. ¿Qué pasa con el voto secreto? 6,1%. Repetimos, 6,1%. No sabe, nos responde un 16,6%. Y repetimos la totalidad, 32,0%. Y atención, Bolivia, porque volvemos a los tres primeros. Arce, 26,2%. Mesa, 17,1%. Áñez, 10,4%. Con esta imagen nosotros nos quedamos porque estamos además transmitiendo a través de nuestras redes sociales para que usted le pueda tomar una fotografía e inmediatamente compartirla en su red social. Vamos a conocer qué es lo que dicen los voceros de las principales fuerzas políticas en nuestro país. Estamos con Marianela Paco para conocer. Tenemos un descenso de 7 puntos desde la encuesta de marzo. Marianela. Sí, por eso nosotros agradecemos el sostenimiento en el primer lugar que hace la gente de nuestra candidatura. Segundo, sabemos también que hay estrategias en las que responden los esquemas fácticos que ahora son parte de
control del aparato del Estado formal también. Entonces, en ese sentido, nosotros esperamos, como decía rato antes, el veredicto final que va a ser el 18 de octubre. Muy bien, gracias, Ilia. Carlos Mesa ha descendido apenas 1.2. Pero en realidad nos hemos mantenido, eso está dentro del margen de error. Quienes no se han mantenido son la candidatura del MAS, que ha bajado 7 puntos, y la candidatura de Áñez, que también ha bajado 7 puntos. Es decir, esa es la tendencia y esa es la primera lectura que se debe hacer. Esta elección nuevamente es una elección entre dos, entre Comunidad Ciudadana y el Movimiento al Socialismo, entre Carlos Mesa y el candidato de Evo Morales. Así está definida la elección evidentemente esta encuesta, Miriam, afirma otra vez de manera contundente que el único candidato con posibilidades de ganarle democráticamente al MAS es Carlos Mesa. Muy bien, gracias, Ilia. ¿Estás de acuerdo con eso? Porque evidentemente Juntos ha descendido 6,5% desde la elección o desde la encuesta de marzo. Pues que hay que ver los datos completos. Tenemos en este momento un 32% de indecisos, entre quienes votan blanco o nulo, quienes votan o quienes dicen que no van a decir por quién van a votar, o quienes dicen voto secreto, están sumando 32%. Exactamente. Entonces tenemos una elección abierta. Esto es lo que hay que decir a la gente. Tenemos una elección abierta con un candidato del MAS en franco descenso, producto de los bloqueos inhumanos de agosto, producto de la masacre del oxígeno, producto de las denuncias de pedofilia. Tenemos otro candidato inmóvil, congelado en el tiempo, que no se mueve ni arriba ni abajo. Y en el caso nuestro, sí estamos recogiendo el desgaste de ejercer el gobierno nacional, los errores que se han cometido y, por supuesto, estos ataques, este sabotaje de unos, esta tibieza y esta indiferencia de otros. Gracias, Cacho. Evidentemente lo que dice es cierto. Estos datos del voto secreto, el no sabe, el total no decidido. Ojo con esa información para más adelante. Héctor, ¿podemos ya revisar, por favor, los cuadros comparativos de las encuestas de febrero, marzo y esta reciente que acabamos de conocer? Claro que sí, Miriam, es lo que hemos estado preparando y lo tenemos ya listo acá para mostrarles un poco más cuál es esta contextualización con respecto a las encuestas. Arce, en febrero 31,6%, en marzo 33,3% y en septiembre 26,2%. Mesa, en febrero 17,1%, en marzo 18,3%, ahora en septiembre 17,1%. Áñez, en febrero 16,5%, en marzo 16,9%, en septiembre 10,4%. Camacho 9,6% en febrero, 7,1% en marzo y 6,9% en septiembre. Pero revisemos estos cuadros comparativos candidato por candidato. Revisemos qué pasó con el señor Arce y qué ha pasado hoy. Encuesta febrero 31,6%, encuesta marzo 33,3% y hoy encuesta septiembre 26,2%. Candidato por candidato. Ahora es el turno del señor Carlos Mesa, que lo tenemos ya en pantalla. La encuesta en febrero reflejaba un 17,1%, en marzo un 18,3% y ahora en septiembre un 17,1%. ¿Qué pasó y qué pasa con Yanine Áñez? Ya tenemos el cuadro. La encuesta en febrero, 16,5%. Encuesta en marzo, 16,9%. La encuesta en septiembre, 10,4%. ¿Y cuáles han sido los resultados con respecto al señor Camacho? También los tenemos acá ya reflejados para que usted los pueda puntualizar. En febrero, un 9,6%, en marzo un 7,1% y en septiembre para el señor Camacho un 6,9%. Miriam, contigo. Muy bien, muchísimas gracias. Les pido por favor preparar y que me lo vuelvan a dar, Héctor y Vania, este cuadro de los indecisos con el voto secreto. Quienes no saben todavía lo tienen, por favor. Claro Así que es. sí. Vamos a dar lectura. Blanco ninguno, 6,6%. Nulo, 2,7%. Voto secreto, 6,1%. No sabe, no responde, 16,6%. Y lo que tú consultabas, Miriam, total, 32,0%. A ver, vamos a quedarnos con este cuadro en pantalla. ¿Me permiten, por favor, ir hablando con mis invitados? Muy bien, a ver, Edwin, ha aumentado porque en
febrero teníamos un 16,2% del total no decidido. En marzo 17%, ha aumentado al 32%. ¿Qué estará pasando por la cabeza de la población? Vuelvo a reiterar, estamos entonces ante una elección tremendamente abierta. Todo puede pasar. Claro. En estos 40 días de campaña. No conocemos, por favor, manténgame el micrófono, no conocemos cuál va a ser el final. Así es, está comenzando recién la campaña, nada está dicho, es una elección abierta y en nuestro caso es un buen momento para desplegar nuestras propuestas de gobierno. Yo creo que la gente no está diciendo finalmente por quién va a terminar de votar, porque no está escuchando propuestas y nosotros tenemos unas propuestas sumamente interesantes para el futuro de los bolivianos. Marianela, ¿tú estás de acuerdo con lo que dice Edwin? Bueno, yo antes de estar de acuerdo no con Edwin, tengo que hablarle a la población boliviana, a la que pretenden confundirla, ¿no? Y eso han estado haciendo de pronto con la guerra sucia. Pero más allá de eso, nuestra población boliviana tiene que tener la certeza de que el instrumento político por la soberanía de los pueblos, MAS y PSP, tiene de candidatos a Lucho Arce Catacora, a Luis Arce Catacora y a David Choquehuanca. No está Evo Morales, ¿no? Nosotros estamos ahora trabajando preocupados por cómo vamos a reconstruir esta ruina a la que han sometido a nuestra casa que es Bolivia. Y para ello tenemos en nuestro binomio y particularmente en Lucho Arce el hombre capaz de darle certeza a Bolivia, estabilidad social, política y económica le ha dado, con la que todos y todas las bolivianas hemos podido dormir en paz. Eso Gracias. Debe tener clara la población. Gracias, Marianela. Ilia, por favor, tu opinión. Vera tiene razón, es una elección abierta, probablemente sí, pero es una elección abierta entre el movimiento al socialismo y Comunidad Ciudadana. No puede Cacho tratar de hacernos creer que estando 16 puntos debajo del candidato de Evo Morales, Juntos tiene alguna posibilidad. No la tiene. A mí lo que me llama tremendamente la atención es que la candidata presidenta, después de todo el uso y abuso que hace todos los días de los bienes del Estado, igual que lo hizo Evo Morales, después de hacer campaña con recursos públicos, después de haber emprendido una guerra sucia igual que la que hizo Evo Morales, no esté haciendo otra cosa que bajar. Claro, hay una tendencia sostenida a la baja en la candidatura de Juntos y Cacho tiene razón, están pagando el costo de una gestión que no ha podido hacerle frente a la crisis económica, que no ha podido hacerle frente, que no ha podido administrar la pandemia, que nos ha defraudado a Gracias, todos. Y la primera cosa en lo que nos ha defraudado ha sido anunciando que no iba a ser candidata para después tentarse por la continuidad y ser candidata. Y yo creo que eso es una realidad que todo el mundo puede ver. Si hay alguien que puede ser responsable del retorno del MAS al gobierno, es la candidata presidenta. Muy bien, muchísimas gracias. Les pido, por favor, vamos a tratar de ser lo más concisos en el tiempo que nos están dando. Te pido, Héctor, y también a ti, Vania, podamos revisar cómo ha sido justamente el resultado de esta encuesta de intención de voto ya por departamento. Así es, Miriam, ya tenemos en pantalla justamente por departamento, por cada uno de los candidatos. Si las elecciones fueran este próximo domingo, ¿por cuál candidato usted votaría? Estos son los resultados. Arce, 35,5%. Estamos revisando Mesa, 17,6%. Áñez, 4,2%. Chi, 3,4%. Quiroga, 3,3%. Vaya, 2,9%. Mamani, 0,5%. Camacho, 0,5% en La Paz, en el departamento de La Paz. Y nos quedamos con los tres primeros en el departamento de La Paz. Atención, Arce, 35,5%, Mesa, 17,6%, Áñez, 4,2% en La Paz. Seguimos revisando cuál es la proporcionalidad a nivel departamental. Lo tenemos ya listo acá en nuestro televisor. Usted tiene a los 8 candidatos.
Pero ¿con quién vamos a empezar ahora? En Santa Cruz de la Sierra con Camacho, sí, con un 21,5%. Luego Áñez con un 17,6%. Posteriormente Arce con un 12,2%. Le sigue Mesa con un 10,7%. Luego Quiroga con un 2,9%. Chi con un 2,3%. Bayá con un 0,4% y Mamani con un 0,3%. Señor director, con los tres primeros, por favor, en Santa Cruz. Camacho 21,5%, Áñez 17,6% y Arce 12,2%. Y estamos revisando por departamento. Atención, ¿qué pasó en Cochabamba? Revisamos. El señor Arce 35,1%, Mesa 21,5%, Áñez 5,8%, Camacho 3,2%, Quiroga 2,9%, Chi 2,8%, Mamani 1,1% y Bayá 0,3%. Y nos quedamos con los tres primeros en Cochabamba. Atención, Arce 35,1%, Mesa 21,5%, Áñez 5,8%. ¿Qué sucede en la Villa Imperial? Específicamente en Potosí, ya tenemos también acá los datos. Arce 28,9%, Mesa 19,6%, Áñez en Potosí 5,6%, Chi 4,1%, Camacho 1,7%, Mamani 1,3%, Bayá 1% y Quiroga 0,9%. Los tres primeros, por favor. Muchas gracias, señor director. En Potosí, Arce 28,9%, Mesa 19,6% y Áñez 5,6%. ¿Y cuáles son los resultados de esta primera encuesta en Chuquisaca? Atención, ya tenemos el cuadro en pantalla. El señor Carlos Mesa, 32,0%, 19,2% para el señor Arce. Áñez, 8,4%, Camacho, 8,2%, Chi, 3,9%, Bayá, 0,9%, Quiroga, 0,1% y Mamani, 0%. Vamos a ver qué pasa con los tres primeros en Chuquisaca. Mesa 32,0%, Arce 19,2%, Áñez 8,4%. En el sur del país se ubica Tarija y tenemos acá ya los resultados para que usted los pueda conocer. Los 8 candidatos: Arce 23,5%, Áñez 17,8%, Mesa 16,5%, Chi 3,9%, Quiroga 3,9% también, Camacho 1,7%, Bayá 0,4% y Mamani 0,2% en Tarija. Los tres primeros: Arce 23,5%, Áñez 17,8% y Mesa 16,5%. ¿Y cómo están los resultados en el departamento de Oruro? Lo vemos a continuación. Arce 39,1%, Mesa 18,6%, Chi 4,1%, Quiroga 2,7%, Áñez 2,4%, Mamani 1,3%, Bayá 0,3% y Camacho 0%. ¿Cómo están los tres primeros en Oruro? Arce 39,1%, Mesa 18,6%, Chi 4,1%. Seguimos revisando nuestra tabla a nivel departamental. Ahora nos toca conocer lo que sucede en el Beni. En el Beni, el primer lugar es para Áñez con 24,4%. Le sigue Arce con 15,9%. Mesa de tercero con un 12,1%. Camacho en Beni, 8%. Chi, 3,1%. Quiroga, 1,4%. Bayá, 0%, al igual que Mamani con un 0%. Los tres primeros en el Beni: Áñez con un 24,4%. Arce, 15,9% y Mesa, 12,1%. Y por último, haciendo este recorrido a nivel nacional, vemos Pando. ¿Qué es lo que pasó? A ver, vamos a revisar. Arce, 21,6%, Áñez, 12,6%, Mesa, 12,2%, Camacho, 9,6%, Chi, 3,9%, Quiroga, 0,9%, Mamani, 0,6%, Bayá, 0%. ¿Qué pasa con los tres primeros en Pando? 21,6%, Arce, 12,6%, Áñez, Mesa, 12,2%. Importante indicar cómo nosotros al inicio del programa habíamos indicado cuál será el factor dentro de nuestro mapa, en el oriente, occidente y los valles. Estaba en blanco, pero ahora así se pinta Bolivia, señores, lo revisamos. Usted puede apreciar que en el occidente
se encuentra el movimiento al socialismo. En el oriente se disputan Áñez y Camacho, y ya en los valles, prácticamente en Chuquisaca, es don Carlos Mesa. Así se pinta Bolivia, los indecisos son el 32,0%. Y Yanine Áñez gana en el Beni, usted lo está viendo. Camacho en Santa Cruz de la Sierra, Mesa en Chuquisaca y Arce en Pando, La Paz, Oruro y Cochabamba, Potosí también y Tarija. Bien, ustedes lo acaban de ver, es muy claro en torno a los datos y también ese mapa ya pintado. 6 departamentos donde el MAS es número 1, Marianela. Nosotros agradecemos el acompañamiento de la gente. Primera cosa. Segunda cosa es que Bolivia evidentemente está frente a dos caminos, ¿no? Entre aquellos que le buscan confundir, generar crisis, le llevan a la bancarrota, hacen y deshacen con el país, le asaltan y de forma mancomunada, ¿no? Y esa mancomunidad tiene que ver entre quienes han sido cómplices y son cómplices hasta el día de hoy porque han tenido cuota parte en el Ejecutivo que no solamente ha fracasado en la administración de la crisis y la pandemia, sino que ha sometido nuestra soberanía a intereses extranjeros. Y cómo basta revisar el informe del FMI sobre los préstamos a Bolivia. Basta revisar, por ejemplo, la asfixia a las empresas estatales, la reducción de empleo, en paralelo la inyección a los bolsillos de los empresarios que hoy forman parte de este régimen. Entonces, nosotros ahí lo único que podemos decirle a nuestra gente es que con nosotros va a tener nuevamente estabilidad, seguridad, certeza, que es lo más importante, no solo para su salud individual de cada persona en Bolivia, sino de toda Bolivia, de nuestra patria. Muy bien, muchísimas gracias. Le hemos dado 1 minuto y medio a Marianela, el mismo tiempo para Ilia y para Edwin. Ilia, a ver, no en todos los departamentos ocupa la segunda posición don Carlos Mesa, hay terceras posiciones también, eso me imagino que te lleva a pensar en algo más. Nos lleva a pensar, y creo que todo el mundo lo está viendo, la candidatura de Carlos Mesa y de Gustavo Pedraza es la candidatura más equilibrada en términos regionales. Tenemos una votación más o menos homogénea en todo el país y eso refleja muy bien, Miriam, lo que somos en términos políticos, lo que somos en términos ideológicos, lo que somos en términos programáticos y lo que le ofrecemos al país. Le ofrecemos al país salir de una crisis política generada por el movimiento al socialismo, de una crisis política que Camacho y Áñez no han podido resolver, que la han acentuado más bien, y somos una verdadera alternativa, una alternativa al fraude, una alternativa a la corrupción, somos una alternativa que funciona en todo el país. Y creo que eso es muy, muy importante. ¿Por qué digo esto, Miriam? Porque creo que el principal fraude, no solamente el fraude electoral, voy a insistir en el concepto, el principal fraude que ha sufrido el país estos últimos años ha sido el de un permanente discurso de la boca para afuera de unidad que nos ha llevado a la constatación de un país más dividido que nunca, un país cuyo dividido y bloqueado por las diferentes fuerzas extremas que hoy reinan y gobiernan el país, y creo que ese es un fraude terrible, es el fraude más espantoso que podemos vivir los bolivianos, y ante eso la unidad. ¿Cuál unidad, Miriam? La unidad de los ciudadanos expresada en el voto. Gracias, Ilia. Edwin, a ver, la presidenta tiene primer lugar en el Beni. Sí, restó tercera. A ver, yendo por departamentos, Yanine está primera en el Beni, va segunda en Santa Cruz, en Tarija, en Pando,
y entonces nos abre unas posibilidades enormes de seguir cosechando el apoyo de la gente. Reitero nuevamente, está comenzando la campaña. Hoy, 6 de septiembre, ha empezado la campaña electoral como tal y tenemos 40 días como para consolidar estos buenos números en los departamentos del oriente y del sur y hacer un trabajo denodado en los departamentos del occidente y del centro del país. Es el tiempo para que se activen las estructuras políticas de la Alianza Juntos. Demócratas, Solvó, Unidad Nacional, todos unir, es tiempo de ustedes. Es tiempo que se activen para, en algunos casos, revertir los bajos números que tenemos y en otros casos para consolidar las posiciones que tenemos y mejorarlas, por supuesto. Tenemos 40 días, tenemos propuestas tremendamente beneficiadoras para la gente, así que vamos a desplegar todo esto en este tiempo de campaña electoral. Muy bien, muchísimas gracias. Sería bueno, Héctor y Vania, que podamos recordar, a ver cómo les está yendo a cada uno de los candidatos ya departamento por departamento. Muy bien, Miriam, y eso es lo que vamos a hacer ahora. Y vamos a revisar lo que sucede, por ejemplo, con el candidato del Movimiento al Socialismo, Luis Arce. Estas son las cifras. En Oruro, así votarían por Arce. 39,1% reitero en Oruro. La Paz, 35,5%. Cochabamba, 35,1%. Potosí, 28,9%. Tarija, 23,5%. Pando, 21,6%. Chuquisaca, 19,2%. Beni, 15,9%. Y Santa Cruz de la Sierra, para Arce del Movimiento al Socialismo, 12,2%. Les voy a pedir a cada uno de mis invitados que por favor podamos analizar exclusivamente cómo está enfocando su campaña el candidato por el Movimiento al Socialismo, Luis Arce. Me gustaría comenzar contigo, Ilia, a ver cuáles son las fortalezas que presenta, cuáles sus debilidades. ¿Te animas? Bueno, mira, creo que no deja de llamar la atención que el resultado que muestra el Movimiento al Socialismo es un resultado bastante malo, a la baja, ¿no? El Movimiento al Socialismo representa hoy 1/3 del electorado y el problema que tienen es que los otros 2/3 están en contra de ellos. Ya estamos muy lejos de ese Movimiento al Socialismo hegemónico, con 54, con 64% de los votos. Es decir, estamos frente a una nueva realidad electoral donde el Movimiento al Socialismo es hoy una mayoría relativa. Sí, sigue siendo un partido gravitante, evidentemente, pero es un partido que que se ha deteriorado mucho, producto obviamente de no solamente del fraude electoral, sino del fraude al que ha sometido al país en términos de abuso de poder, de corrupción, de uso de pegas y de un uso horroroso de la justicia con fines políticos. Eso la gente se lo está cobrando y es una situación muy complicada la que tiene el candidato de Evo Morales los próximos 40 días. Muy bien, muchísimas gracias. El mismo tiempo para Edwin. ¿Cómo ves el desempeño del Movimiento al Socialismo, de su candidato en esta campaña con relación a estos resultados? Lo mismo, fortalezas y debilidades, por favor, de Luis Arce. Bueno, fortalezas. Yo creo que es una suerte de quien toma la posta de su caudillo, de Evo Morales. Y por tanto ahí mismo está su debilidad, porque es un candidato impuesto. Quizás habría, o hay en el Movimiento al Socialismo, personas con más valía, con más temple, con mayores posibilidades de conquistar el voto de las bolivianas y los bolivianos. Pero su gran debilidad es que ha sido impuesto, es un candidato puesto a dedo por Evo Morales y eso le juega en contra a Luis Arce. Las fortalezas es que todavía tienen una organización importante en el país, se va a tener que apoyar mucho en eso para que pueda emprender estos 40 días de campaña. Por supuesto, Marianela, tú tienes que hablar también de tu candidato. Fortalezas y debilidades. Mira, tenemos un binomio que se complementa, un binomio de la unidad, ¿no? Y eso nuestra gente tiene que tenerlo también con precisión y claridad, porque esta derecha que le ha golpeado al Estado, que le ha golpeado a nuestra democracia, nos ha llevado a la ruina, quiere vernos divididos.
Y el MAS IPCP con nuestro binomio es el único instrumento que nace del pueblo, que es del pueblo y que trabaja para el pueblo. Que tengan confusión los 7 frentes juntos, que hagan guerra sucia, no puede pisotear sus conciencias. Sabemos que ya han pisoteado las dignidades, la salud, la educación, todos juntos. Sí, ellos sí que son un fraude total. Y lo dicen las estadísticas y recientes del Instituto Nacional de Estadísticas. Hacemos un comparativo, por ejemplo, de empleo. Ellos son el fraude porque nos tenían en un desempleo alto. Con el movimiento al socialismo se baja y fíjese lo que ha pasado en los últimos meses, se dispara. Por eso yo hablo de quienes son cómplices de ese golpe y son parte, tienen sus cuotas en este régimen, los que están afanados por vernos divididos. Nuestra claridad, un binomio de complementariedad y unidad, el único partido del pueblo, con el pueblo y para el pueblo. Esa es la única opción que en este momento debemos analizar. Gracias, Marianela. Vamos a continuación a revisar cómo le ha ido a don Carlos Mesa, departamento por departamento. Vani, ¿estamos listas? Así es, Miriam, sí, ya estamos preparados. Ya tenemos el cuadro también. ¿Cómo le iría a Carlos Mesa en los 9 departamentos? Atención, Chuquisaca, 32,0%, Cochabamba, 21,5%, en Potosí, 19,6%, Oruro, 18,6%, La Paz, 17,6%, Tarija, 16,5%, Pando, 12,2%, Beni, 12,1% y Santa Cruz, 10,7%. Así votarían por Mesa. Muy bien, comienzo contigo ahora. Por favor, las fortalezas y debilidades que tú notas en el candidato de Comunidad Ciudadana, don Carlos Mesa. En cuestión de fortalezas, por supuesto que Carlos es uno de los intelectuales destacados de nuestro país. Hay que ser hidalgo en reconocer esa cualidad que tiene Carlos, que al mismo tiempo es una fortaleza. La debilidad es que es el candidato de la tibieza, es el candidato de la comodidad, es el candidato que no va a poder frenar el retorno del MAS. Incluso si es que ganara, pongamos ese escenario, si es que ganara, es bien probable que no tenga la fortaleza como para resistir las embestidas del MAS que nos ha mostrado en estos meses de pandemia. Muy bien, muchísimas gracias. Marianela, la misma pregunta. ¿Cómo lo ves a don Carlos Mesa, sus fortalezas? ¿Qué le falta? Bueno, tenemos evidencia de que es capaz de traicionar al pueblo boliviano, de desfilar entre la derecha, coqueteando con quien puede. Eso ha hecho, ¿no? La anterior elección tú estabas con el otro lado, fueron aliados de Carlos Mesa y ahora le rompes. Esa es la clase de derecha que tenemos, ¿no? Entonces, por eso yo apelo a la población que más allá de lo que podamos tener una opinión de estos candidatos, lo importante es la patria que está esperando ser rescatada para reconstruirla. La han destrozado. Entonces, ¿qué queremos? ¿Seguir en el desempleo? ¿Seguir viendo a nuestra gente morir en las calles por falta de medicamentos? ¿Queremos seguir viendo a esta gente que nos ha heredado en el neoliberalismo? Carlos Mesa nos ha heredado el país mendigo. ¿Queremos eso o queremos la dignidad? Y por eso tenemos un binomio complementario donde tenemos capacidad, experiencia y solvencia fundamentalmente. Luis Arce Catacora es el hombre que ha sido capaz de darle paz, dormir en paz todas las noches a todas las familias de Bolivia. Y eso es posible solamente unidos, todas y todos. Dejemos que la derecha se siga peleando, haciendo guerra sucia. Pensaremos en patria. Ese tiene que ser el objetivo, Bolivia. Gracias, Marianela. Ilia, ahora sí. Carlos Mesa es el candidato de la alianza a la que tú estás representando en este momento como vocero. Sus debilidades, sus fortalezas, por favor. Creo que nuestras principales fortalezas, y eso lo sabe muy bien la gente desde hace mucho tiempo, Miriam, es la enorme experiencia, la capacidad que tiene nuestro candidato a la presidencia y el programa que tiene Comunidad Ciudadana. Es un programa con soluciones concretas, orientado a resolver el tema de salud el día después de manera concreta en el corto plazo, y un plan de mediano y largo plazo que tiene que ver con el cambio de un nuevo
patrón de desarrollo en el país, que tiene que ver con la recuperación de la crisis económica que estamos empezando a sufrir, con medidas concretas. Se hace mucha referencia a la debilidad, a la supuesta debilidad del candidato en términos de su ausencia o de su tibieza. Yo quiero recordarle a Cacho que el momento en el que el país afrontó el problema más complejo de su historia, el intento de recuperación, el tema de la demanda marítima, quien dio un paso al frente fue Carlos Mesa. Pese a sus enormes diferencias con Evo Morales, fue él quien representó al país y quien puso la cara por el país. Cuando nadie quería hacer, el referéndum del 21F, ¿quién fue el primer político que le dijo a Evo Morales frente a frente, cara a cara en la Plaza Murillo, que no iba a votar por su reelección? Fue Carlos Mesa. Cuando nadie quería ser candidato en las elecciones para el 2019, porque teóricamente Evo Morales iba a... Muchísimas gracias, gracias Ilia. Ahora vamos a revisar cómo le ha ido a la presidenta Yanine Áñez en los diferentes departamentos. Esta información me la das tú, por favor, Héctor. Claro que sí, Miriam, y a propósito una invitación para que la gente nos acompañe a través de nuestras redes sociales. Y bueno, revisemos ahora lo que tú bien decías, qué sucede con Yanine Áñez. Tenemos acá en Beni un resultado de un 24,4%, en Tarija un 17,8%, en Santa Cruz de la Sierra un 17,6%, en Pando un 12,6%, Chuquisaca 8,4%, Cochabamba 5,8%, Potosí 5,6%, La Paz 4,2%, Oruro 2,4%. Volvemos contigo, Miriam. Muy bien, muchísimas gracias. Solamente pedirles, por favor, a ustedes que nos están siguiendo, si quiere recomendar a algún amigo, que nos sigan a través de todas nuestras plataformas en las redes sociales, a través del internet, ya sea por el celular, ya sea por la computadora, para que usted vaya acompañándonos y conociendo junto con nosotros estos datos que son de nuestra primera encuesta de intención de voto rumbo a las elecciones de octubre. A ver, vamos analizando y comienzo contigo esta vez, Marianela. ¿Ves fortalezas, ves debilidades en la presidenta Áñez? Bueno, yo prefiero evitar comentar sobre la derecha, ¿no? Que con evidencias estadísticas y datos yo puedo decir que nos han llevado a la ruina en 184 años, en periodo neoliberal nos han radicalizado esa ruina y otra vez hemos vuelto. Por tanto, para mí es importante que la población entienda por qué es que la única opción del pueblo es el instrumento político por la soberanía de los pueblos, con el binomio que se complementa, no solamente desde los valores ancestrales, sino con la capacidad de darle paz al pueblo boliviano, de integrar a todas y a todos, sin excluir, sin la violencia a la que nos han sometido, sin el asedio de todos los días por debilitar nuestras defensas de cada persona con el miedo. Hay terrorismo de Estado y de todo eso son cómplices, junto con la señora Áñez, ¿no? Y toda esta gente que es parte de la derecha y que hoy se quieran negar entre ellos son la derecha a la que hemos estado acostumbrados. Y fíjense, sus alianzas históricas que existían antes son los mismos que hoy en día, buscando otras alianzas, otros nombres, están en el mismo afán y que nos han dejado ruina. ¿Queremos ruina? No, queremos un país digno, fuerte, grande, donde todas y todos nos respetemos. Gracias, Marianela. Ilia, a ver, ¿tú ves fortalezas o ves debilidades solamente la presidenta? Yo creo que la presidenta Áñez tuvo muchas fortalezas mientras fue presidenta y después muchas debilidades cuando se convirtió en candidata. Creo que ella le ha fallado al país en términos de su compromiso, de su rol histórico. El país necesitaba una presidenta de transición, una presidenta que garantizara unas elecciones limpias, imparciales, y creo que en ese momento la presidenta Áñez jugó un rol político muy importante que hay que reconocerlo. Lamentablemente creo que cometió un terrible error al haberse postulado como candidata y lo peor de todo, a partir de ahí parece
parecerse cada día más a Evo Morales en su forma de actuar, en su forma de atacar a sus contrincantes, en su forma de utilizar los bienes del Estado para hacer campaña política. Creo que esas son sus principales debilidades en términos de imagen, y en términos estructurales, pues haber fracasado rotundamente en el manejo de la crisis económica y de la pandemia. Muy bien, muchísimas gracias. Cacho, hablemos de las fortalezas y de las debilidades de la presidenta como candidata. El 12 de septiembre, Yanine Áñez cumple 10 meses al mando del país. Nuestra presidenta constitucional va a cumplir 10 meses en los que ha sorteado una crisis política social jamás vista en el último tiempo, con este intento de desestabilizar al país después del fraude electoral. Ha enfrentado la crisis de la sanitaria producto de la pandemia del coronavirus, está enfrentando la crisis económica, que es una derivación de la pandemia, ha enfrentado los bloqueos inhumanos y esta nueva crisis política con la masacre del oxígeno, que se ha llevado la vida de más de 40 personas fruto de esta criminal actitud del MAS, y no se rinde. Miren, esta es la gran fortaleza de Yanine Áñez. Es una mujer que no se rinde. Es una mujer que sigue dando batalla, porque piensa como madre, porque piensa como mujer, porque piensa como muchas de ustedes, queridas amigas. Es una mujer que no se va a rendir tampoco, y tampoco lo va a hacer en esta campaña electoral. Si algo tiene Yanine que la distingue de todo el resto, es que es una mujer corajuda, valiente, que va de frente, que además tiene la enorme virtud de siempre entregar la otra mejilla. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias a los tres por haber dado a conocer su opinión. Vania, ¿podemos revisar esto de los cuadros con relación a la proyección en torno a la intención de voto, por favor, para que la población pueda seguirnos un poquito más? Claro que sí, Miriam, es importante que la población conozca. Esta es la proyección de intención de voto sobre los votos válidos y vamos a revisar los porcentajes. Arce, 37,3%, Mesa, 24,2%, Áñez, 14,4%, Camacho, 12,4%, Chi, 5,9%, Quiroga, 3,8%, Bayá, 1,3% y Mamani, 0,7%. Reiteramos la proyección de intención de voto sobre votos válidos. Miriam. A ver, yo quiero darles una explicación en todo caso, una explicación técnica sobre cómo se ha calculado la proyección de intención de voto sobre los votos válidos. Si me mantienen ese cuadro, por favor, para que yo vaya contándoles por qué se hace esto. Se lo hace porque las normas del Tribunal Supremo Electoral lo exigen. Se entiende que la solicitud es para emular lo que el Tribunal Supremo Electoral realiza al presentar los resultados finales de la elección, donde se muestra en votos válidos, es decir, los votos emitidos por algún candidato en específico, sin votos blancos ni nulos. En el caso de intención de voto obtenido a través de encuestas, además de votos nulos y votos blancos, se tiene una respuesta de no sabe por quién votar y el voto secreto. Por lo tanto, el reto es el de inferir lo mejor posible el voto más probable de estas dos respuestas. Ahora, puedo continuar porque ¿cómo se hace esta proyección en base a la encuesta? Hay 3 pasos. Se contemplan 3 pasos. El primer paso, construir un índice de afinidad para todos los encuestados que no nos han manifestado su intención de voto. Esto se hace a partir de una serie de preguntas que nos dejan entrever por cuál candidato se tiene más afín o cercano y por ende por cuál candidato hay mayor probabilidad que termine votando. Así se distribuyen los indecisos para que lleguen más o menos a entender cómo se hace este cálculo. Segundo, se eliminan los votos, los blancos y los nulos en todo caso. Estamos hablando de la proyección. Y tercero, se reporcentualiza los votos que quedan como si fueran el 100% de los votos emitidos y tenemos ahí la proyección a votos válidos. Ahora bien, esta es la explicación técnica que nos ha hecho la empresa Sies Mori, que ha realizado justamente esta encuesta. Le reiteramos, entre el 26 de agosto y el 3 de septiembre. Ahora, evidentemente, el tema de los votos, los indecisos, el voto secreto, que no respondan por quién van a votar, evidentemente, y esto lo vuelvo a reiterar, va a ser cambiar posiblemente para el 18 de octubre la configuración de la votación.
Sí, y hay una pregunta que me asalta también. ¿O es que desconfían en responder también, no? Porque hay tanta desconfianza generada por todo lado, pues bueno, será un tema que se dilucidará el 18 de octubre y para ese día la población tiene que organizarse para que los asaltantes de la democracia no vuelvan a asaltar las ánforas, no las vuelvan a quemar y después acusar al pueblo. Usted, ciudadano o ciudadana, que es jurado electoral ese día, que es la auténtica autoridad del día de las elecciones, no sobrepasen su autoridad y cuidemos el voto, cuidemos el camino de retorno a la democracia, porque a ellos no les interesa. Son tan criminales que han dejado morir 4.000 personas y aparte las 36 de las masacres de Sacaba y Sencata, no les han dado atención médica. Los respiradores hasta ahora no sirven, cacho, ¿no? ¿Qué cosa aguanta? Pero yo revisando aquí el informe del FMI he encontrado que antes de que llegue la pandemia a Bolivia, ellos ya habían hecho reuniones de concertación del préstamo y en uno de sus párrafos, el párrafo 12 de este informe, dice si las necesidades del gasto en salud fuesen mayores, ¿no? Entonces el gobierno va a seguir recortando a las empresas públicas y raramente en agosto nos vienen a decir, no, las cifras se van a disparar del COVID para octubre. Pues ahí, señora, señor, yo solamente le brindo elementos para su reflexión y posterior decisión responsable para con la patria y la dignidad, Miriam. Muy bien, gracias. Ilia, lo mismo, al mismo tiempo, por favor, este dato de los indecisos que ha trepado del 17% de marzo al 32% en septiembre va a hacer que prácticamente partidos y alianzas pues reconfiguren quizás sus programas de gobierno, su planteamiento como candidatos. Bueno, quisiera empezar manifestando una enorme sorpresa y desagrado. Escuchar al MAS hablando de cuidar al voto es una cuestión inadmisible, mire, inadmisible para todo el pueblo de Bolivia que sabe que un enorme, un monstruoso fraude electoral perpetrado por Evo Morales y el MAS en octubre del año pasado. Por eso fue que Carlos Mesa les inició un juicio a Evo Morales y a sus ministros. Dicho esto, Miriam, el comentario que hay que hacer es evidente, es el único candidato que puede hacerle frente y que puede evitar el regreso del MAS es Carlos Mesa. Eso está fuera de todo. La participación del resto de los candidatos perjudica a la democracia en Bolivia en términos de que le favorece al candidato de Evo Morales. Eso está claro y creo que los bolivianos, igual que lo hemos hecho el año pasado, vamos a buscar la unidad en el voto. Eso está clarísimo, es decir, creo que ante el riesgo de que las cifras muestran de un eventual retorno del MAS, la ciudadanía va a optar por unirse en torno al voto, porque no podemos permitir que la división del voto abra las puertas a un eventual retorno del MAS al gobierno. Creo que ese es el mensaje más claro de esta noche. Muy bien, gracias, Ilia. Buscar la unidad del voto. Qué complicado, porque el tema de la unidad hasta ahora sigue por todo lado. Polarización en todos los sentidos. Cacho. Hasta este momento yo escrupulosamente he respondido a las consultas de Miriam sobre los datos, sobre los candidatos, sobre las cifras, pero no puedo dejar pasar una impostura como la que ha presentado Marianela Paco a nombre del MAS. Ellos creen, o mejor dicho, el ladrón cree que todos somos de su condición. ¿Quién ha cometido fraude electoral el año pasado? ¿Por qué se han anulado las elecciones del 2019? ¿Por qué están presos los exvocales del Tribunal Supremo Electoral? ¿Por qué Evo Morales está en la Argentina? Si no se está metiendo con chiquillas, no sabemos qué está haciendo. ¿Por qué? Porque le han robado la democracia al país, porque nos han asaltado nuestra voluntad popular. Entonces, si nos vienen a hablar acá de cuidar el voto y otras cosas, ellos nos han robado la democracia y lo saben bien. Y ahora están sufriendo el castigo de haberse robado la democracia. Ellos son los grandes asaltantes de la democracia en nuestro país. Y eso va a ser castigado en esta elección. No sabemos todavía los resultados finales, pero de que van a castigar
semejante crimen contra la democracia, por supuesto que va a suceder. Gracias, Cacho. Antes de terminar esta primera etapa de nuestro programa, tienes 30 segundos con tu derecho a réplica, Marianela. Bueno, viven enamorados, yo creo, del que se fue del país. Aquí el instrumento del pueblo sigue intacto. Es del pueblo boliviano. Ese instrumento que le dio paz. Ese instrumento que pudo darle dignidad al pueblo boliviano. Ese instrumento está liderado hoy por Luis Arce Catacora, el mejor hombre en economía del país. Tenemos a David Choquehuanca, uno de los hombres que le ha dado dignidad a la recuperación de los valores ancestrales. Por tanto, su preocupación de ellos, dejémoslo ahí, preocupémonos por patria, Bolivia. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros hoy, Marianela. Ilia, 30 segundos, por favor, para despedirte. Muchas gracias, Miriam. Me despido de Marianela y de Cacho, a través de ustedes, de todos los televidentes, indicando nuevamente que las encuestas, la lectura de encuestas ha sido muy útil, muestra una elección entre dos contrincantes, el candidato de Evo Morales y Carlos Mesa. No hay ninguna otra opción. Cualquier otro candidato no hace otra cosa que favorecer al MAS. Esta elección se va a decidir igual que ocurrió el año pasado entre dos visiones del país: la visión del pasado, de la corrupción y del fraude, y la visión de una Bolivia mejor. Gracias, Ilia Fortún, que nos ha visitado justamente a través del Zoom esta noche. Muchísimas gracias. Para cerrar, 30 segundos. Esta es una elección abierta. Tenemos 30%, un tercio del electorado que todavía no ha definido su voto. Esto apenas comienza, no se ha dicho la última palabra y quedan 40 días en los que vamos a desplegar nuestra propuesta programática, nuestros planteamientos de futuro para todas las bolivianas y los bolivianos. Espérennos, vamos a tocar su puerta. Vamos a activar sus celulares, vamos a recurrir a sus computadoras para decirles que Yanine Áñez es la mejor alternativa para evitar que retorne al MAS. Muchísimas gracias. Gracias también a ti por haber estado con nosotros. Hoy nos han acompañado los voceros del MAS, de Comunidad Ciudadana y también de Juntos, revisando estos datos de nuestra primera encuesta de intención de voto. No se acaba acá, porque enseguida vamos a estar viendo, analizando qué pasaría en caso de que se dé una segunda vuelta. Y si podemos, por favor, nuevamente, este cartel que indica en qué posición están los tres primeros. Retornamos de esta pausa y muchísimas gracias por acompañarnos en Bolivia Decide. Queremos informarle que los datos ya están publicados en nuestras diferentes plataformas de internet, Facebook, Twitter e Instagram. Pero vamos a revisar, vamos a colocar una vez más estos porcentajes. De los 8 participantes para las elecciones, ¿cuáles son las cifras? Arce a nivel nacional 26,2%, Mesa 17,1%, Áñez 10,4%, Camacho 6,9%, Chi 3,3%, Quiroga 2,5%, Bayá 1%, Mamani 0,6%. Si las elecciones fueran el próximo domingo, ¿por cuál candidato usted votaría? Estos son los tres primeros: Arce 26,2%, Mesa 17,1% y Áñez 10,4%. Así es, Vania, estos son los resultados, pero nuestro mapa que vemos indicado cómo se tenía que pintar está de esta forma. Arce está con un 26,2% y tiene el primer lugar en Pando, La Paz, Cochabamba, Oruro, Potosí y Tarija. Áñez 10,4%, esto en el Beni. Usted está observando este mapa y así se está pintando. Seguimos, sector. Camacho con un 6,9% en Santa Cruz de la Sierra. Y en Chuquisaca, Mesa 17,1%, así está pintado nuestro cuadro. Hay mucha expectativa, Héctor, después de haber conocido estos resultados. Miriam, estamos contigo. Importante puntualizar antes el nivel de indecisos, que es en un 32%. Miriam. Muchísimas gracias. Como lo habíamos anticipado, vamos a ir analizando estos y otros resultados que vayamos conociendo en el transcurso de los siguientes minutos. Tengo que dar la bienvenida a 3 destacados analistas en nuestra casa. Hoy nos acompaña Franklin Pareja. Bienvenido. Hola, Miriam, un gusto saludarte, y a Jorge y Marcelo, por supuesto. Nos volvemos a reencontrar
entrar, Marcelo Silva. Qué gusto, Miriam, Jorge, Franklin, de verdad un privilegio, ¿no? En tiempos post-pandemia y preelectoral. Exactamente, post-pandemia, preelectoral. Jorge Richter también nos acompaña, bienvenidos los tres. Miriam, un gusto, buenas noches a todo el país, un saludo también cordial a Franklin, a Marcelo, y bueno, nuevamente estar aquí es un placer y un lujo para uno. Muchísimas gracias. A ver, un primer pantallazo de los datos que hemos visto con relación a las encuestas que hemos realizado en febrero y en marzo. Ha habido un descenso muy importante en Luis Arce, 7 puntos. Carlos Mesa apenas 1,2. La señora Yanine Áñez también un descenso bastante importante, 6,5%. Luego está Luis Fernando y los demás con 0,2, 0,5, 1,3, 0,8, 1. Maricruz Bayá, que habría ascendido, porque recién estaría con este nombre el candidato de ADN. A ver, Franklin. A ver, mi primera impresión. Eso. Siempre manifestando que las encuestas, definitivamente, por la lógica actual, pues hay que tomarlas con pinzas y nosotros nos vamos a abocar a leer los números. Primera cosa que yo veo es que hay dos competidores nítidamente posicionados, que son Luis Arce Catacora y Carlos Mesa. Sí. La candidatura de la señora Áñez yo creo que se ha esfumado. Hoy en día es una participante, pero ya no la veo con probabilidades de éxito de acuerdo a estos números. Sin embargo, el punto central radica en lo siguiente desde mi perspectiva. Arce Catacora gana en 6 departamentos y tiene 2 segundos puestos. Carlos Mesa gana en un departamento y tiene 4 segundos puestos. Yanine Áñez gana en un departamento y tiene 3 segundos puestos, y Camacho gana en un departamento. ¿Qué significa esto? Porque esto es fundamental. Que eventualmente en el Senado el MAS tendría entre 16 a 19 senadores, es decir, tendría mayoría absoluta de senadores. Comunidad Ciudadana tendría entre 7 a 10 senadores, Juntos tendría entre 5 a 6 senadores y Camacho tendría entre 2 a 3 senadores. Si analizas la configuración de la Asamblea Legislativa, que va a ser determinante en la primera vuelta, si es que hay segunda vuelta, entonces ahí vas a tener más o menos el espectro o la correlación de fuerzas que va a significar la consistencia, la estabilidad y sobre todo la viabilidad del futuro gobierno. Tendría mayoría, pero no tendría 2/3, si es que llegamos con estos mismos resultados a las elecciones. Primero, que va a ser difícil que alguien tenga la mayoría en la Asamblea Legislativa. Yo estoy casi seguro que vamos a tener un gobierno de coalición política. Y de mucho diálogo, ¿no? O sea, en lo básico, ¿no? Aprobar lo cotidiano, las leyes, con 50% más 1 de los votos de la Asamblea. Yo creo que va a ser bien difícil que alguien lo obtenga. Menos aún los 2/3, ¿no? Pero a ver, primer elemento que me parece, la pandemia ha dejado más incertidumbres que respuestas, definitivamente, ¿no? Se han derrumbado los extremos, ¿no? El movimiento al socialismo se derrumba, se cae vertiginosamente por errores estratégicos y tácticos que luego los vamos a ver, los vamos a analizar. Ha sido, creo, muy golpeado en el ámbito de errores. El otro lado, radical de Áñez, también se cae, se derrumba, ¿no? Y desgraciadamente tenemos un centro que no es capaz de capitalizar ninguno de los dos derrumbes. Los centros políticos generalmente están llamados a capitalizar el derrumbe de este lado y del otro lado. Pero esta encuesta nos demuestra que la candidatura de Mesa también es incapaz, infructífera, en el ámbito de poder capitalizar los derrumbes de ambos lados, ¿no? Creo que ese es un detalle muy importante. Y cuando ya hablamos de un 32% de fragilidad de voto, eso significa el voto de no gente decidido, que sí, no ha decidido todavía, de un voto blando en términos electorales. Estamos hablando, por supuesto, de que va a ser una elección bastante peleada. Creo que al final vamos a ver si el boliviano va una vez más a las urnas y concentra su votación en más del 80%, como lo ha estado haciendo en el último tiempo, en 2 candidaturas, o es que va y definitivamente va a fraccionar su voto. Pero en este momento es algo que no podemos ver porque las encuestas nos marcan un nivel demasiado elevado de indecisos. Bueno, o no quieren responder o sencillamente no saben por quién van a votar. ¿Tú qué crees, Jorge? En definitiva, Miriam, el estudio puede resolver también el tema de los indecisos y puede llevar adelante una ponderación de lo que podría suceder ahí, aplicando una técnica de multivariable
eso se resuelve rápidamente. Sin embargo, la primera mirada sobre los números da la sensación de que esta es una elección que se dirime, sí, entre Luis Arce, entre Carlos Mesa. Y también la primera mirada genera esa sensación de que esta va a ser una elección que se resolvería en una segunda vuelta, lo cual no es verdaderamente así, en mi entender, por supuesto. También está que la distancia entre el señor Carlos Mesa y la señora Áñez, que están pugnando por ese segundo lugar en la estrategia del centro hacia la derecha, es fundamental llegar al segundo lugar para poder asistir a una segunda vuelta. Esa diferencia parece que es muy compleja para la señora Áñez de ser revertida, ¿no? Porque lo vamos a explicar ahora. Y finalmente que la gente de Creemos y de Libre 21 y el resto de los partidos políticos en realidad son participantes y espectadores y solamente tienen una presencia a través de un eje discursivo y nada más, sin posibilidades reales de poder ternar por una segunda vuelta. Y ahí hay un elemento, lo de la segunda vuelta. La distribución del voto es algo que debe dejar optimista a la gente del movimiento al socialismo. Pero adicionalmente a ello hay algo que hay que mirar. Santa Cruz. Ya la anterior vez en el programa acá, el año pasado, hablamos sobre Santa Cruz. Ahora Santa Cruz tiene una distribución distinta. Ahí sí tiene presencia el señor Camacho, sí. Ahí tiene presencia la señora Áñez, sí. Y entre Carlos Mesa y el movimiento al socialismo hay una pequeña diferencia, pero están tratando de quedarse con el tercer lugar. Santa Cruz le va a restar una enorme cantidad de votos a Carlos Mesa y ese es un problema, salvo que haya en el devenir de la campaña un traslado lineal que puede ser posible porque los votos cuando son extremos pueden convertirse hacia el sector blando, pero cuando son votos blandos difícilmente se transforman en voto extremo. Y la segunda vuelta que la vamos a explicar seguramente en los minutos que viene, pero los votos válidos, que ese es un número y un porcentaje sobre el cual hay que detenerse, podrían señalar de que la segunda vuelta no esté presente. Muy bien. A propósito de segunda vuelta, por favor, con Vania, si es que podemos revisar algunas otras posibilidades con relación a qué candidato podría ir a segunda vuelta y con quién. Atento, por favor. Está bien, Miriam, pero primero vamos a ver cuál candidato sería su segunda opción. ¿Qué dicen las encuestas? Estos son los resultados de los tres primeros. Atención, Mesa 16,9%, Áñez 10,6% y Camacho, que aparece 8,2%. Repetimos, ¿cuál candidato sería su segunda opción? Mesa 16,9%, Áñez 10,6% y Camacho 8,2%. ¿Quién cree usted que ganará las elecciones y será el próximo presidente o presidenta? Estas son algunas de las variables que también le hemos presentado, que le estamos dando a conocer. Tenemos ya el cuadro para mostrarle que Arce tiene un 30,2%, Mesa un 16,2% y Áñez un 9,9%. Le vuelvo a repetir la pregunta. ¿Quién cree que ganará y será el próximo presidente o presidenta de Bolivia? Esto es lo que sucede, esto es lo que dice la gente. Y atención, seguimos revisando. Así votarían por Arce. Revisamos por departamento. ¿Qué pasa? En Oruro, 39,1%. En La Paz, 35,5%. Cochabamba, 35,1%. En Potosí, 28,9%. En Tarija, 23,5%. En Pando, 21,6%. Chuquisaca, 19,2%. Beni, 15,9%. Santa Cruz, 12,2%. Reiteramos, así votarían por Arce por departamento. Pero ¿qué sucede en el caso de Carlos Mesa? También lo tenemos ya acá planteado y es lo que sucede en los 9 departamentos del país. Así votarían por Carlos Mesa: en Chuquisaca un 32%, en Cochabamba un 21,5%, en Potosí un 19,6%, en Oruro un 18,6%, La Paz 17,6%, Tarija 16,5%, Pando 12,2%, en Beni 12,1% y Santa Cruz 10,7%. Y así votarían por Áñez por departamento. Revisemos. En el Beni, 24,4%. En Tarija, 17,8%. Santa Cruz, 17,6%. Pando, 12,6%. Chuquisaca, 8,4%. Cochabamba,
5,8%, Potosí 5,6%, La Paz 4,2% y Oruro 2,4%. Así votarían por Áñez. Y hablemos ahora de una segunda vuelta. ¿Cuál es la probabilidad entre estos dos personajes? Les estoy hablando de Yanine Áñez y también de don Luis Arce. En el caso de una segunda vuelta entre Yanine Áñez y Luis Arce Catacora, ¿por quién votaría? El MAS obtiene con el señor Arce un 38,9%, mientras que con Áñez un 33,9%. Y en caso de una segunda vuelta entre Yanine Áñez y Carlos Mesa, ¿cómo votaría la gente? Revisemos a continuación. Carlos Mesa, 35,9%, Áñez, 23,1%. Pero ¿qué pasaría si en la segunda vuelta se llegaran a encontrar Luis Arce y Carlos Mesa? Estos podrían ser algunos de los resultados cuando conocemos que un 40,1% podría obtenerlo Carlos Mesa y un 35% Luis Arce. Miriam, contigo. A ver, estos resultados realmente... Me gustaría que ustedes me digan, primero contigo, por favor, Jorge. Bien. Para mirar la segunda vuelta, Miriam, hay que analizar cuál puede ser la composición o cuáles son los factores determinantes del voto. Y en los factores determinantes del voto ahí hay varios elementos. Uno importante es una mirada retrospectiva. Ese es un factor muy importante. Y entre Carlos Mesa y el señor Arce, el factor retrospectivo tiene una distancia muy grande. Y acá habrá que analizar y habrá que investigar. El señor Arce puede acreditar economía y puede acreditar la estabilidad del tiempo pasado, versus también el conjunto de inconductas políticas que 14 años le han conferido o en las que ha incurrido el movimiento al socialismo. El señor Mesa está 16 años más atrás en lo que significa esa mirada retrospectiva. Y lo que acredita y está en el ambiente es debilidades en cuanto a su personalidad y el tema de las renuncias que le han sido endosadas, ¿no? Esta facilidad para renunciar en situación de crisis. El otro elemento importante que hay que analizar son factores evaluatorios, y aquí tenemos el tema identitario, y ahí yo hago un paréntesis. El tema identitario, que tiene una composición étnica, cultural, ideológica, racial, está muy vigente en este momento, y eso, la candidatura del movimiento al socialismo es la única que verdaderamente acredita temas identitarios. El señor Camacho también acredita algunos temas identitarios, pero solamente en Santa Cruz, y hay que analizar la base territorial y la estructura partidaria también. A ver, ¿qué dices tú, Franklin? ¿Estás de acuerdo o es que tienes otra visión? No creo que se hile tan fino, porque me parece que estamos hablando de una lectura casi sofisticada en este espectro. Yo no estoy muy de acuerdo con esa lectura, precisamente porque creo que el electorado no está yendo a ese grado de sofisticación. Yo más bien veo que hay algo así como un bloque popular importante en el país. Por eso muchos a veces tratan de manera simplista decir, ¿por qué el MAS no se ha derrumbado? ¿No? ¿Por qué ya debería estar en 10% el MAS? Porque esa es una lectura muy urbanocentrista. Hay que entender cómo nace el MAS para saber por qué mantiene ese 30% duro, y el MAS en realidad está en su piso. Históricamente el MAS ha tenido picos casi del 70%, 67%, al día de hoy es 30%. Más o menos oscila entre 25, 33, algo así, pero digamos que es 30%. Y ese bloque es duro y no va a ir más abajo de 25. Entonces ya es un competidor fuerte a pesar del erosionamiento, a pesar del desgaste, a pesar del desprestigio y a pesar de la lectura a veces urbana que quieren hacer contra el MAS tiene un voto duro fidelizado. Segundo, Áñez definitivamente es una candidata regional. No ha logrado traspasar ni al Valle y peor la cordillera de los Andes. Tiene posición algo en Santa Cruz y en el Beni.
Camacho es un candidato local, no sale de Santa Cruz. El MAS es una fuerza nacional, está irradiado a nivel nacional, con todo su problema, y Carlos Mesa es el que realmente también tiene una presencia importante a nivel nacional. Entonces yo no creo sinceramente que al día de hoy esa configuración vaya a cambiar. Lo que sí intuyo es que van a haber modificaciones un tanto sustantivas por este 32% donde todavía hay indecisos, hay nulos, hay gente que no ha tomado partido y que lo va a hacer, porque al final la gente va a tomar una posición y eso va a ser variable. Y entonces ahí van a entrar elementos subjetivos más que elementos diferenciadores complejos. Por ejemplo, el lastre del señor Morales, el autoritarismo versus la democracia y sobre todo algo que en el imaginario popular se instala. No tengo un candidato realmente que represente mi pensamiento y sentimiento. Así que lo que voy a hacer con mi voto es un voto útil. Voy a votar el que pueda derrotar al señor Morales, porque el señor Morales pareciera que sigue marcando la agenda, aunque guste o no guste. Eso del voto útil, yo creo que a ninguno de los candidatos le gusta, pero seguimos con lo mismo hasta ahora. A ver, permíteme, y es bien simple. Ya, ¿no? Adelante. Complejo, menos complejo, yo lo voy a hacer mucho más simple. Al final, la historia de este país va a ser más, no más. Esa va a ser la dicotomía. Punto para la segunda vuelta. Los que quieren que el MAS regrese y los que quieren que el MAS no retorne. Punto. Esa va a ser la dicotomía. Permíteme irme al lado del MAS. Sí. El MAS tiene una ventaja y una desventaja que es a la misma vez. El voto duro, voto fiel, ¿no? Desgraciadamente, los errores estratégicos y tácticos del movimiento al socialismo, lo vengo diciendo desde hace rato, ha hecho que el movimiento al socialismo se encueve, se encierre y solamente se abrigue en ese voto duro. Ya lo estamos viendo en la encuesta, ¿no? Es ese voto duro, casi renunciando a las aspiraciones de lograr el voto urbano y periurbano, ¿no? Esa es la gran ventaja que tiene en relación a el resto de las demás candidaturas. El MAS sí tiene voto duro, sí tiene fidelizado, pero reitero, con ese voto no se gana elecciones, no alcanza para ganar la elección. Vámonos al otro lado, a los no más. Ahí sí hay una volatilidad muy grande del elector. Y ahí sí puede entrar la figura del voto útil. No me digan que el voto de Mesa es voto duro, o voto fidelizado, o voto mesista. No lo es. El voto de Áñez menos todavía. No es ni voto de Áñez, ni voto fidelizado, ni de nada, ni del otro lado. Yo creo que en el otro lado puede funcionar lo que ha funcionado en el año 2019, es decir, apoyar al candidato que tenga mejores opciones, ¿no? Y es muy fácil el traspaso en ese lado, el voto de Camacho, el voto de Áñez, y viceversa, el voto de Mesa a Áñez o a Camacho, al candidato que esté mejor posicionado. Eso puede pasar, y ahí está la gran duda, este 32% todavía nos deja, ¿no? Sí, eso es lo que va a pasar ya desde la primera vuelta, ¿no? Por ahí la población, este otro lado, aglutina su voto en una sola candidatura, por lo tanto estaríamos hablando de un segundo que estaría encima del 35, 36, 37% probablemente, o esto se va a ver en una eventual segunda vuelta. Ahora, ¿quién es depositario? Y ahí están los resultados, ¿no? En este momento, ahora, no estamos hablando de otro escenario. Es Mesa, y ahí está claramente lo que se ve en la encuesta, ¿no? Áñez no le podría ganar a Arce Catacora, pero en una eventual segunda vuelta, Mesa sí lo haría. Veremos si Mesa logra en este tiempo de campaña capitalizar ese voto útil que le está sonriendo, pero que todavía no está para nada consolidado en el tema de su candidatura. Muy bien, les agradezco a los tres. Vámonos a una pausa, pero por favor quédese con nosotros porque seguiremos viendo otros datos que evidentemente a nuestros analistas les va a mover a que puedan seguir sacando las ideas que ellos tienen. Ya volvemos. Bolivia Decide, y recuerde que usted puede seguirnos también a través de nuestras redes sociales, donde le estamos presentando los resultados de estas primeras encuestas. Ahora, la siguiente consulta. ¿Usted ya tiene decidido por quién votar? Así respondió la gente. Revisemos a continuación. 44,0% sí, señala. No todavía, 52,0%. Y no sabe y no responde, 4,0%.
La siguiente pregunta es, en una escala del 1 al 10, ¿cuán seguro está usted de ir a votar en las elecciones de octubre? Estos son algunos de los resultados que los reflejamos de inmediato. Le reitero una vez más, en una escala del 1 al 10, ¿cuán seguro está usted de ir a votar en las próximas elecciones de octubre? Completamente seguro de no ir a votar, 4%. Algo seguro de no ir a votar, opciones 3 y 4, 3%. Está inseguro, opciones 5 y 6, 13%. Algo seguro de ir a votar, opciones 7 y 8, un 17%. Completamente seguro de ir a votar, opciones 9 y 10, 62%. Y no sabe, nos responde 1%. Seguimos. ¿Usted votará por el candidato del MAS o por otro candidato que no sea del MAS? ¿Cómo responde la gente? Lo revisamos ahora. Ya tenemos el cuadro. Por el candidato del MAS, dice 22,0%. Por otro candidato que no sea del MAS, 43,0%. No iría a votar, el 0%. Blanco ninguno, 3,0%. Nulo, 1,0%. Voto secreto, 7,0%. Y no sabe, no responde, 23,0%. Y tenemos más cuadros que presentarle cuando estamos hablando acerca del nivel de personas que todavía están indecisas. Si las elecciones fueran el próximo domingo, ¿por cuál candidato usted votaría? Blanco ninguno, un 6,6%. Nulo, 2,7%. Voto secreto, 6,1%. No sabe, no responde, 16,6%. ¿Cuál es el resultado, el total? Una cifra que arroja, Miriam, 32%. De esa información, si me pueden volver a colocar este último cuadro, por favor, señor director. Este último cuadro, que tiene un total del 32%. Blancos, ninguno, 6,6%. No sirve para hacer, ¿no es cierto?, la valoración al final. Tampoco el nulo, el 2,7%, pero sí este del voto secreto, que es el 6,1%, y el no sabe, no responde, que es el 16,6%, que sería un total de 22,7%. Estoy bien, ¿verdad? 22,7%. Ese sería el porcentaje que definiría la elección, ¿o no, Jorge? Sin lugar a dudas, ¿no? Eso es muy, muy importante. Yo quería hacer una mención muy rápida sobre lo que había dicho, las miradas retrospectivas. Hay una crisis económica en el país que es lacerante para la familia boliviana, para el ciudadano. Esto va a jugar definitivamente de forma fundamental en la elección. Y la señora Áñez, por ejemplo, ella ya acredita lo que es su gestión, sus capacidades, su experiencia, su potencial para poder gestionar el Estado Nacional. Eso le puede favorecer, o le favorece, o lo van a intentar utilizar el señor Arce. Y ahí Carlos Mesa no tiene mucho que acreditar por el tiempo que ha transcurrido. Y Marcelo ha dicho algo interesante, más y no más. Este clivaje era el tercer elemento que yo te quería mencionar. Este clivaje también tiene algunas particularidades, porque en realidad el MAS no es que sea un error, en mi perspectiva, esto de irse a su voto fidelizado. En realidad lo que tiene es una realidad producto de sus 14 años de gestión y de los errores que en el trayecto se cometen o de las perspectivas que no lograron concretarse. Pero lo que sí tienen ellos es que ese voto fidelizado adicionalmente tiene estructura partidaria y base territorial, que es lo que no pueden acreditar los otros partidos. Camacho sí en Santa Cruz, pero una base territorial cruceña específicamente. Y el resto tiene un voto que va oscilando, ¿no? Entonces el clivaje también va dividiendo el voto de la derecha multipolar del país, porque por ejemplo no es lo mismo Mesa en ese clivaje del no más, no es lo mismo Mesa que Camacho o que Jorge Quiroga, que es muy virulento discursivamente, ¿no? Entonces entre ellos se están quitando o se están restando votos. Y lo último ahí, que la elección como está planteada hoy en día, porque no la podemos modificar, estas son las reglas que existen, ya no puedes establecer una candidatura única. Entonces tú tienes acá un centro derecha absolutamente fragmentado, como hemos visto en las encuestas, necesitados además de poder sumar gente para la Asamblea Legislativa, porque eso tiene un valor enorme.
Y esto va a concluir, puede concluir, mejor dicho, con un porcentaje menor. Y eso no le ocurre a la izquierda del país, porque la izquierda es unipolar, está toda articulada en torno al movimiento al socialismo, sin más. Entonces, esos son elementos fundamentales que hay que mirar en lo que puede suceder en esta elección. Si cambiaran las reglas, fuera una nueva convocatoria con un candidato único de la derecha, entonces la figura es absolutamente otra. A ver, ¿no? Dime, Marcelo, una alianza sobre las alianzas, posiblemente. Estamos hablando de un 22% que votaría por el MAS y un 42% que votaría por cualquier otro menos por el MAS. Ahí está precisamente la respuesta a la hipótesis que planteo, ¿no? El MAS tiene ese voto duro, ese voto fidelizado, pero electoralmente la estrategia era abrir desde esa base precisamente una expansión electoral. No lo ha hecho. Y no lo ha hecho por errores tácticos, 2 errores tácticos. Primero, seguir dependiendo de un liderazgo que maneja el partido por WhatsApp o Twitter desde Buenos Aires y que no lee la realidad, no la lee epidérmicamente, no la ve en el contexto, que eso es algo muy importante. Y el segundo elemento fundamental han sido este último bloqueo, creo que ha sido definitivamente ahuyentador de las clases de las clases urbanas o de los sectores urbanos, por una razón: ha retrotraído la época del terror, ¿no? Y claro, en vez de plantarse sobre ese voto útil, sobre ese voto fidelizado que no lo tiene ningún partido, ese voto identitario, ese voto rural, indígena, originario, campesino, que no se va a mover para el MAS, a partir de ahí ir y crecer. Lo que has hecho estratégicamente es decir, este es mi voto, me fidelizo acá y lo demás no me importa, ¿no? Entonces es un error que tú dejes todo el espectro electoral vacío, que no te corresponde. Tenías que haber ido con un discurso más urbano, tenías que haber ido con una propuesta mucho más citadina, con una propuesta, y en eso coincido contigo, más basada en el plano de la economía, más basada en el plano de la creación de empleos. Lo que ha sucedido en noviembre no se lo permite. Ellos no tienen posibilidades hoy en día, y como han planteado su campaña, no tienen posibilidades de expandirse hacia la clase media hoy día. No tienen, están anclados en su voto duro. Sí, pero no pueden ganar elecciones entonces. ¿Sabes dónde pueden ganar, Marcelo? En la Asamblea. No. En la Asamblea sí, no. Ahí sí. Y eso lo vamos a hablar después. ¿Dónde está la posibilidad remota, la posibilidad real, quiero decir, y posible que puedan ganar? Porque del centro hacia la derecha está fragmentado. Si Camacho decidiera no participar, si la señora Áñez decidiera no participar, eso es otra cosa. Pero van a participar, y Camacho es dueño del 25% Santa Cruz, y la señora Áñez del 16% Santa Cruz. Perdón, ¿pero es voto fiel? Perdón. Si ese voto no se traslada a mesa, ¿no? Si no se traslada a mesa, entonces pueden perder la elección. Solamente para terminar, y voy a ceder el tiempo para Franklin, porque yo sé que él ha sido el menos beneficiado. Yo sé que Franklin tiene otra idea. A ver, vamos a ver. A mí me nace la interrogante precisamente por el tema de voto duro. El MAS lo tiene, los otros no. Es un voto volátil. Por esa razón, el ciudadano puede razonar, es una posibilidad. Siempre. Es una posibilidad. Puede razonar igual que razonó en la elección del 2019, y es decir, concentrar en el candidato de oposición que tiene mayor posibilidad, más allá de lo que digan los partidos, más allá de lo que digan los liderazgos. Es una posibilidad. Y esa es la pregunta. Ahora, de eso dependerá, por supuesto, y aquí estamos de acuerdo todos, si es que el MAS puede ganar inclusive en una primera vuelta o no. Si hay una concentración de los votos, la ciudadanía lo hace, los líderes no lo van a hacer. Ya han dicho, Áñez no se va a bajar del coche, no se va a bajar Camacho, no se va a bajar nadie. Pero si el ciudadano decide decirles, chao Áñez, chao Camacho, y concentra su voto en Mesa, la historia puede cambiar. Pero tampoco Mesa hace todos los méritos para conquistar ese voto útil. A ver, veremos qué es lo que sucede. A ver, voto volátil para Áñez, para Mesa y también para Camacho. ¿Tú qué opinas de esto? A ver, el voto del MAS no tiene dónde migrar. Ese es un problema para el voto duro del MAS. No ha conquistado a MAS. El MAS necesita otras opciones. Y el MAS, me refiero no al MAS propiamente, sino a ese voto tradicionalmente adscrito a un bloque popular. Es un voto popular.
No tiene dónde migrar. No va a migrar a Camacho, no va a migrar a Áñez, y con mucha dificultad alguito podría migrar al voto útil, convirtiéndose en una población antimás, quizás por la última recta. Ahora, lo que yo veo es que Evo Morales le tiene terror pues a perder el poder. Por eso ha nombrado un candidato que es probablemente uno de los candidatos que más golpes puede recibir por el manejo de la economía, Jorge. No es que más bien es el abanderado de la economía. A este lo van a golpear por arriba y por abajo y con pruebas y objetivamente, porque es el causante de un manejo impostado de la economía, porque la economía no ha sido buena. Nos han contado una gran historieta de la economía y eso es falso, y este señor es responsable. Y en la campaña le va a caer todo eso. Entonces, Evo Morales ha impuesto un candidato y esa imposición le está generando una implosión al interior del MAS. ¿Por qué? Porque ahora están cuestionando el liderazgo de Morales, han hecho una gran anticampaña en esta última recta que ha generado un mayor distanciamiento de los sectores urbanos, indudablemente le ha estallado una bomba en la cara al señor Morales con sus escandaletes personales, pero con impacto en lo económico, en el humor de la población, por lo menos en algunos segmentos. Y entonces históricamente se está produciendo un quiebre entre el evismo y el masismo, porque ahora sí que ya quieren desde el MAS, los verdaderos luchadores sociales ya están empezando a volverse contestones, respondones y ya no tan funcionales ni a pies juntillas. Pero tiene 30%, algo que las otras fuerzas, pese a todo, no logran tener. Y entonces la señora Áñez con su candidatura ha partido al señor Mesa, porque hemos visto las encuestas de febrero y marzo. Mesa sacó 36% en la última elección, estabas tú y yo acá, y llegó a 36, quizá llegó a 40, porque con esto el fraude no sabemos. Pero en la encuesta de febrero y marzo, sí, Mesa y Áñez tenían 18%, entonces a alguien le partió a Áñez, no fue al MAS, le partió a Mesa. El señor Camacho viene y le parte también. Y claro, ha fragmentado. Y fíjate, nada está dicho. Evidentemente que hay 32% de voto que todavía no se decanta. Yo creo que de ese 32, un 8 quedará entre nulo, blanco, en fin, porque históricamente en Bolivia hay una participación y esta elección es crucial, la gente va a ir a votar, pero ciertamente que esta configuración última nos hace ver dos cosas. Primero, que Mesa, Áñez y Camacho tienen que dejar de pelearse porque van a tener que convivir y se van a necesitar. Segundo, están a un pelo de perder la mayoría del Senado, a no ser que este 32% reconfigure un poco, pero reconfigura no significa necesariamente que va a ganar en más departamentos. Lo que pasa es que puede sacar cuantitativamente un bolsón de crecimiento, pero eventualmente igual nomás pierde en La Paz, en Oruro, en Potosí, en Cochabamba, en Tarija y en Pando. Sí. Históricamente hay un punto trascendental. Para ganar una elección nacional necesitas ganar 2 ciudades del eje. Mesa no gana en ninguna ciudad del eje y esa es una gran debilidad. Y Camacho, que es un candidato marginal, no peyorativamente, sino que solamente tiene presencia en un departamento, pero es un departamento del eje. Entonces también es un voto, digamos que valiosísimo. A ver. Es difícil hacer alianzas a estas alturas, pero es un panorama todavía, yo diría, que hay que tomarlo con pinzas. Hemos cumplido el tiempo. Vamos a ver qué es lo que pasa en los siguientes días. Ya comenzó la campaña, incluso en las calles. Veremos cómo se porta también la ciudadanía con ellos. Gracias, Jorge. Lo mismo a ti, Marcelo. Franklin, un lujo tenerlos acá con nosotros en este Bolivia Decide 2020. Pero tenemos todavía algo para recordar con Vania y Héctor, por favor. Y les invitamos además a que sigan viendo nuestras redes sociales, por favor, para que usted vaya revisando una y otra vez esta información que le hemos pasado. Así es, Miriam, ya vamos finalizando este programa que ha estado espectacular, Héctor, porque todos estábamos con los nervios de punta. Y bueno, revisemos estos cuadros, ¿te parece? Revisemos los cuadros. Vayan los 8 primeros, por favor, señor director. Vamos con los 8.
Arce 26,2%, Mesa 17,1%, Áñez 10,4%, Camacho 6,9%, Chi 3,3%, Quiroga 2,5%, Bayá 1% y Mamani 0,6%. Atención Bolivia, estos son los tres primeros. Arce 26,2%, Mesa 17,1%, Áñez 10,4%. ¿Cómo se pinta entonces nuestro mapa? Arce con un 26,2% en los departamentos de Pando, La Paz, Cochabamba, Oruro, Potosí y Tarija. Carlos Mesa 17,1% en Chuquisaca. Camacho predomina en Santa Cruz de la Sierra 6,9%. Áñez tiene la ganancia en el Beni con 10,4%. El nivel de indecisos 32%. Bien, y esos son los cuadros comparativos de la encuesta de febrero, marzo, septiembre. Los cuatro primeros: Arce, febrero 31,6%, marzo 33,3%, septiembre 26,2%, Mesa 17,1%, marzo 18,3%, septiembre 17,1%, Áñez 16,5%, marzo 16,9%, septiembre 10,4%, Camacho 9,4%. O 9,6%, 7,1% en marzo y en septiembre 6,9%. Muy bien, Vania, yo quiero, a propósito de todo lo que estamos viviendo, invitar a la gente a que nos acompañe en este mismo horario, desde las 8 de la noche hasta las 10 el próximo domingo. Todos los domingos, en realidad, hasta el día de las elecciones, tendremos un programón increíble. La Propuesta, bajo la conducción de Miriam Claros y John Arandia. Vamos a verlo. Este será un programa pro. ¿Un programa pro? Sí, un programa pro. Porque los candidatos saben conocer sus propuestas. Y donde podremos analizar con los candidatos los problemas del país. En profundidad. ¿Sí? Y profesionalmente. Pero también será un programa pre. ¿Sí? Porque se harán las preguntas que usted quiere que se hagan. Porque el país necesita conocer la propuesta. Un programa pro electores informados. Y preelecciones. Un programa pro. Por televisión. Las preguntas serán respondidas en la propuesta, no se olviden. Tenemos que conocer las propuestas de los candidatos y quién mejor que John Arandia y Miriam Claros. Nos esperamos una vez más con esta invitación a partir de las 8 en punto de la noche hasta las 10. 2 horas donde vamos a tener un debate pero muy interesante. Nos tenemos que despedir, amigos. Gracias a ustedes por toda la atención. Gracias por la confianza. Y me olvidaba, desde este lunes, el debate de Bolivia Decide. Todos los días, de lunes a viernes, Héctor. Qué programón que se viene. Programón tremendo. Usted no se lo puede perder. Noche a noche. Tiene que estar ahí prendido en el televisor. Nos vamos, nos vamos. Chao, 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 Bolivia. Que les vaya muy bien. Muy buenas noches y gracias por la confianza. Esto fue Bolivia Decide.